Ladies and gentlemen, can I please have your attention? To stop what you're doing and listen. Y aquí estamos una vez más para hablar en otro podcast de los lectores salvajes. Y como están viendo, rompiendo el récord en la segunda temporada, ya iniciando nuestra primera invitada de la segunda temporada, Suni. Hola Suni, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con mucho frío, pero aquí andamos. Con mucho frío, sí, ya está haciendo mucho frío aquí en Puebla últimamente. Bien. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la ficción histórica. O como por un mal mensaje que mandé a WhatsApp les ha estado gustando decir, la fricción histórica. ¿Qué vendría siendo la fricción histórica, Lilo? Bridgerton es total y completamente fricción histórica. Por si están interesados en la fricción histórica, hay buenos ejemplos. Hasta hay una serie, ¿no? Sí, así es. Y dicen que sí, muy friccionada. Muy Ok. Bien, pero antes de arrancarnos con los libros que les traemos de recomendaciones, vamos a arrancarnos con las noticias de la semana, ¿vale? Tenemos chismecito tiktokero. Uy, estuvieron re buenos los chismes. Y también traemos noticias de galardonados mexicanos. Pero, ¿qué tal si empezamos con el chismecito? Va, yo les traigo un chisme bien bueno. En la semana anterior hubo mucho revuelo respecto a un escritor australiano de nombre Craig Silvey, que se dedicaba, y digo se dedicaba porque ahorita está tras las rejas, se dedicaba a realizar material para infancias, libros infantiles muy utilizados en todo el sistema educativo de Australia. Y resulta que encontraron con las manos en la masa en posesión de material PDF. Y no me estoy refiriendo a los archivos. No me estoy refiriendo a los archivos. El señor se dedicaba a producir material PDF y a consumirlo. Entonces alguien les avisa a la policía de Australia que en la hora exacta en que este sujeto suele estar conectado en esos espacios para estar revisando material infantil. Y pues la policía llega, toca la puerta, no les abren, derriban la puerta, entran a la sala y el señor está en plena acción con su monitor y su computadora y todo. Lo agarraron así, con las manos en la masa. Las manos en la masa, infraganti. ¡Qué fuerte! Se cree que quien hizo la denuncia fue la esposa, porque ellos tienen una niña de 2 años o de 3 años más o menos y acaban de tener gemelas. Entonces imagínate qué shock toparte con que tu pareja pues consume este tipo de material cuando tú tienes niños pequeños en casa, ¿no? Sí. En Australia ya se había hablado el año pasado de otra escritora que me parece que ella nada más quedó, sí, un rato en cárcel, pero después tuvo que pagar una fianza para salir. Ella escribió una novela, o sea, de hecho, el simple hecho de escribir respecto a este tema del PDF, me estoy refiriendo, que a lo mejor es que están bloqueados en exactamente. En YouTube. Sí. Entonces, esta escritora se dedicaba también a generar material infantil y ella el año pasado escribió una novela que se llamaba Daddy's Child, algo así, sí. Little Child, Daddy's Little Child. Ese chisme sí lo hablamos aquí. Entonces ya van 2. Realmente la policía de Australia sí está buscando que esto pues desaparezca, ¿no? Que si tienes este tipo de gustos, pues no son gustos sanos. Entonces mejor ve a buscar ayuda antes de que te agarre la policía. Oye, qué denso. Está muy lista de Jeffrey Epstein esto, ¿no? Últimamente. Sí. Que apenas se liberaron 18 millones de páginas de los archivos, ¿eh? Ay, chance sí, a ver cuándo sale embarrado un escritor. Tarde o temprano, ¿eh? No creo yo digo que sí, fácil. Sí. De hecho, gente que ha escrito que ha sido medio embarrada, o sea, no se sabe realmente aún si sí hubo ahí algo. Es el filósofo Noam Chomsky, que él es un filósofo actual, contemporáneo, que ha escrito muchos libros. Pero el problema con estos invitados es que se hacían conferencias. En esa misma isla estuvo invitado, por ejemplo, el científico Stephen Hawking. Y pues también fue Noam Chomsky. Pero se supone que ellos fueron en calidad de dar conferencias. Ya supongo que más adelante se descubrirá a qué realmente es a lo que fueron hacia allá, ¿no?
Pero pues a ver qué escritores saldrán por ahí. Si así está en Australia, no me imagino cómo debe estar en Estados Unidos. A mí me preocupa un poco la delgada línea que hay en este material, porque, bueno, para quienes han leído El monstruo pentápodo, Sí. trata temas PDFs Sí. y se basa en la visión de esta persona con estos gustos y pues no sé si ahí también incluye, ¿Entraría? porque pues si a esta escritora, bueno, es que la escritora también la encontraron con material PDF. Ah, bueno. O sea, Sí. escribió la novela, pero también tenía material PDF en su posesión. Entonces, ¿era investigación? Es que, ¿qué haces, no? Ahí. También siento que está muy relacionado con el objetivo del libro, ¿no? Creo que en El monstruo pentápodo queda muy claro que es una evidenciación, ¿no? O sea, quieren prevenir a las personas. En este caso, pues no, como no he leído las novelas australianas esas, pues no sé si lo Sí, muestran. es diferente. Desde qué perspectiva lo están poniendo. Desde algo como que. Porque me acuerdo que esa noticia que dimos de la señora australiana, la autora australiana, era como tipo dark romance. O sea, querían Sí, verlo no, desde ese ahí ya punto no. de un morbo, un tabú, No. un algo. Parafilia tal vez, ¿no? Sí, eso. Y el monstruo pentápodo, o sea, no te lo Romantiza. enfocan Exacto, exactamente, es no te totalmente. lo. En este caso, desde el punto de vista como psicóloga, Margot, hay formas de. O sea, esto es una desviación dentro del, no sé, espectro mental de los humanos. O sea, es una enfermedad. Pues sí, porque está es una parafilia, entonces es algo que se puede aprender a controlar Ah, o sea, se y puede en curar. algunos casos erradicar, porque tiene un porqué. Ok. Sí, siempre supongo que está basado en mucho de eso. Sí, o sea, hay que rascarle ahí muchas cosas. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, ese es el primer chismecito, iniciando con toda la Fuerte. alegría del día el podcast Empezamos para ponernos fuerte. felices. Sobre todo alegres. Antes de irnos al segundo chismecito, ¿qué te parece si nos vamos con la nota de escritura que tenemos el día de hoy? Vale. Bueno, pues no se saben que el premio Alfaguara de este año lo ganó un mexicano y se ganó, si no mal recuerdo, $171,000. Así es. Wow, bastantito, Oye, ya con eso. Amigo, son 2 millones de pesos. compañero. $171,000 son como 2 millones de pesos más o menos, ¿no? Ahí, Pudiera ser, dependiendo del IVA, El tipo de cambio. dependiendo del tipo de cambio. Que ahorita sin ya está impuestos. 17. Está en 17. Sí, Ah, ya bajó mucho. bajó. Entonces, Sí, sí. No, bueno, pues se ganó Pero $171,000. no es cualquier cosa, ¿no? Les da oportunidad como de ser más o menos, bueno, lograr hacer ciertas cosas ya más independiente, ¿no? Pues sí, yo creo que yo con $171,000 sí me dedicaría un añito entero a escribir sin problemas, ¿no? Claro. que me lo entreguen en Ay, ¿cómo se ¿En llama la efectivo? moneda de oro? En Bitcoin. El no. centenario. Que me lo entreguen sí. en centenario. Estaría bien, que de hecho no sé en este caso si el escritor vive en México o no vive en México, pero vamos a la nota, ¿no? En este caso, la novela con la que los gana es El ejército ciego y el escritor pues es David Toscana. Y bueno, ¿de qué va la novela? No lo podemos saber aún porque esta novela, todos los premios Alfaguara son novelas inéditas, ¿ok? Que jamás han salido a la luz, que compiten entre... Aquí se dice que fue entre más de 800 ejemplares, entre 800 novelas, ganó la de David Toscana. Y también tienen que participar con un seudónimo. O sea, no puede, ninguno de los jueces sabía que el ganador iba a ser David. O no se sabe si está compitiendo algún escritor o escritora de renombre. Si compitiese Rivera Garza, no podría competir con su nombre Rivera Garza. Tendría que poner un seudónimo, ¿no? Y en este caso el seudónimo que escoge David es El Escriba. Así es como él usó su seudónimo. Entonces los jueces deciden por decisión dividida, o sea, no fue unánime, que la novela del Escriba iba a ser la ganadora, que al final fue El Ejército Ciego. Y pues ya está ahí. No sé cuándo vaya a salir. Es en marzo, pero no han salido hasta el momento un día en específico. O sea, 20 de marzo, 10 de marzo. Pero es en marzo seguro. Entonces yo creo que cuando salga, por aquí les traeremos el resumen de por qué... por qué ganó, ¿no? Nuestra opinión. Galardonados Pues, de esta novela, yo solo conozco a Javier Velasco, el mexicano, De- otro mexicano que lo ganó. Hay algo del diablo, ¿no? Exacto. Diablo Guardián. Diablo Ándale. Guardián. Exactamente, Javier Velasco. Yo recordé guardar, ustedes ya. Y bueno, de ahí no conozco muchos otros, pero pues creo que en las librerías siempre vemos el ganador de ese año, siempre es muy reconocido. Literalmente esto es un para los que no son famosos, es un salto a la fama de todas las librerías Sí. prácticamente en español del mundo.
Entonces, pues a ver Y, qué tal. y a este premio sí le tienen fe. Sí, porque de entrada como es anónimo, o sea, como de entrada premian a la mejor novela y no sabes quién la escribió, pues yo creo que eso le da bastante, pues como peso, ¿no? O sea, creo que lo hace bien. Porque bueno, no conozco tantos autores de estos ganadores, pero tengo entendido que justo el de Diablo Guardián tiene las opiniones muy divididas. Que la de Javier Velasco. Pero me parece que él gana con otra novela. O sea, Sí. quién sabe si gane con esa. Al fin y al cabo, pues aquí sí es como la gente piensa que son los noveles, de que ganan con un libro. Hay mucha Y no. gente, sí, porque siempre dices como, el Nobel tal, ¿no? Dicen, ¿con qué libro ganó el Nobel? Y así, no, es que ganan con una trayectoria. Aquí sí ganan con un libro en específico, ¿no? Y de Ok. hecho, para que vean que entra muy bien con el tema del día de hoy, ahí les va un poquito de la sinopsis del libro, ¿no? Dice: la obra toma como punto de partida un hecho histórico del siglo IX, la orden del emperador bizantino Basilio II de cegar a 15.000 soldados búlgaros tras una batalla decisiva. A partir de este episodio, Toscana elabora una fábula oscura y profundamente contemporánea, donde la guerra se convierte en una metáfora de ejercicio extremo del poder. Entonces, miren, encaja perfecto con el tema de hoy, que es ficción histórica. Ficción. Entonces, pues ahí veremos qué pasó en el siglo con el emperador bizantino. Y Sí, interesante. pues nada, nos vamos con la última nota del día de hoy. Así es, la última. Ay, ya la reunión pasada les estábamos contando de estas chicas de TikTok que empiezan a subir temas para pues subir sus redes, ¿no? Pues sí. El tráfico en redes. Y bueno, pues ahora nuestra queridísima TikToker y booktoker De confianza. de confianza, así es, tiene un canal que se llama Entre Libros y Cuadernos. Ok. Ella nos trajo el chismecito de que Maddie Clark, una TikToker, ha estado en el foco de los medios porque se puso a dar ahí unas declaraciones bastante desafortunadas con respecto a pues la forma en la que TikTok está promocionando novelas, ¿no? Y estas novelas, pues yo les llamo novelas baratas, ¿no? De esas novelas que sacas en, no sé, las produces en 6 meses y ya las publicas, ¿no? Y cada año estás sacando. Y pues es la misma historia, revolcada, sus personajes también son revolcados. Irónicamente las venden Esa muy es caras. fricción. Esa es fricción. Irónicamente las venden muy caras. Ah, sí. Sí. Bueno, Y las compran. Y las compran, ¿De y las dónde compran sacan muy dinero? Yo quisiera saber. pues es que creo que es una forma muy fácil en que las chicas pueden irse acercando a la lectura. No es una lectura complicada, te vas a divertir, a lo mejor por ahí pues también las vas a disfrutar por la fricción. Pero lo que ella dice en sus videos es que esta literatura pues ya se está enfocando nada más en vender, en solo vender y no se preocupa por el contenido. Pero no lo dijo con esas palabras, lo dijo con majaderías, lo dijo acusando, por ejemplo, al consumidor de tontos, de pues adquirir y darle valor a esta mercancía. Por su culpa, por estar comprando, siguen produciendo. Y hasta ajá. cierto punto, pues sí. O sea, si uno dejara de comprar ese tipo de literatura y se pone más exigente con las editoriales, pues las editoriales volverían a voltear hacia otros libros que vendan más. Así es. Y bueno, aquí es que ella critica la falta de edición, los clichés tóxicos y cómo estas historias empobrecen el gusto literario. En el podcast pasado yo les traje esta novela de la química del amor. La química del amor. Sí. No, la hipótesis del amor. La hipótesis del amor de Eli Hazelwood. Bien seguro, la química. La química. Se queda. Es que hay otra Sí, más. ¿tiene secuela? Ok. Theoretical Love, algo así. Ok. Perdón, las leí en inglés y no me sé el nombre en español. Entonces, aquí en esta novela que yo les contaba el podcast pasado, estábamos hablando de que es una novela que se enfoca en presentar mujeres fuertes, mujeres que tienen una problemática pero que salen adelante, que sí se van a enfrentar a amores tóxicos, pero logran salir de ellos con herramientas como autoestima, cariño, un círculo de apoyo, cosas así. Chiclit.
Pero desafortunadamente está saliendo este tipo de literatura que es muy tóxica. No sé quién haya tenido oportunidad de leer Boulevard de Wattpad. De esta Flor. La empecé a leer, pero la verdad es que no lo soporté. O sea. Yo la acabé. Yo sí la acabé porque me castigo cuando Está bien, empiezo un está libro. bien. Para juzgarlo con argumentos. Exactamente. Y bueno, pues en este tipo de literatura de Wattpad, no digo que toda sea así, pero la gran mayoría cae en esa categoría, termina siendo pues hasta un riesgo, ¿no? Para las juventudes, para los adolescentes que consumen esos materiales. Entonces, pues aquí creo que estuvo bien hacer énfasis en ese punto. Y bueno, Tiramisú ahorita quiere sus 5 minutos de fama. Y ahí esa cola peluda que está pasando por ahí. Producción, su aroma. Producción. Ay, ya lo cacharon al pobre. Ya lo cacharon. Ay, pon tu podcast. Sí. Y bueno, entonces creo que ese es el gran riesgo de esta literatura. Y creo que hizo bien en recalcarlo, pero no en atacar a los consumidores, más bien y no las palabras. Yo creo que es ahí, porque sí estuvo bien en atacar al consumidor, por lo que les decía, si nosotros no compramos, pues simplemente ahí se acaba el problema y ya no van a querer hacer, porque pues, ¿qué editorial va a querer imprimir un libro que no se va a vender? Entonces ya, pero es el punto de cómo del mensaje, creo yo que es ahí. Fíjense que ahí, a ver, yo tengo un punto, una teoría conspirativa de por qué el 9/11 fue provocado. No es cierto. Hay que hacer un podcast de conspiración. Sí. Es cierto, ya que ibas a quedar eso. Estoy sacando más temas. A ver, yo siento que sí ha habido una agenda que impulsa muchos estos libros. Más, o sea, antes creo que no era con los de Wattpad, antes creo que era con los libros de autoayuda. Que aquí quiero hacer una división. Creo que hay libros de autoayuda que son muy buenos y creo que hay libros de Wattpad que son muy buenos. Pero creo que hay agendas actuales que están impulsando todo este tipo de libros que coinciden en como la gente quisiera que actuásemos nosotros. Y creo que el target de estos libros, yo sí separo, por ejemplo, para mí todos este género como Alas de Onix y el otro que se llama Corona de Rosas y Espinas es la buena literatura a mi parecer dentro del género romantasy. Pero empieza este mundo de Wattpad donde ya el romantasy lo empiezan a volver dark romance y estas cosas muy extrañas. Y me parece que el target es niñas, adolescentes, a veces hasta desde los 13, 12 años y tirándole a 16, 17 años y bueno, ya mucho más grande. Y me parece que sí les están inculcando una ideología. ¿Crees tú que extraña? sea por esto de que la natalidad ha bajado mucho? Porque antes la natalidad estaba en 3 punto algo hijos por familia. Y ahorita está en algunos lados es 1.3 y en otros .8, .9. O sea, fíjate que tal vez no creo que sea tanto como una agenda que impulse que nos procreemos para que tenga la natalidad suba. Yo creo que va un poquito más en este tipo de agenda que va en contra de los ideales feministas. O sea, yo creo que quiere atacar a la ideología de la mujer. Creo que va muy de la parte, muy de la mano. Más conspirativos que otros. De lo que no, y el podcast de las conspiraciones es hoy. Pero con todo lo que está pasando actualmente no lo veo tan descabellado. No, pues es como las distopías, ¿no? De alguna manera tú en un momento dices, ay no, eso no me va a pasar. Y si lo vemos, o sea, vamos viendo distopías. Ya estamos con Donald Trump. Muchas de esas cosas. Ya estamos viviendo en varias. De hecho puede ser, o sea, ya, ¿lo del feminismo o lo de la natalidad? Todas. Por ejemplo, acabas de mencionar lo de la natalidad. En los años 60, una mujer en promedio tenía 5 hijos. O sea, imagínense 5 crías por mujer. Y luego, ya a la fecha actual, la tasa de natalidad es de 2.2 niños por mujer. Pero se espera. Miren, hay países como Chile que la tasa de natalidad es de 0.97. Sí. Pues sí. Es que pero es más factor económico ahí, ¿no? O sea, yo creo que antes tener 5 hijos era
viable económicamente. Pues en Somalia ya tienen 6. No creo que sea bueno, porque pues, haya no. sido viable económicamente, ¿No? porque igualmente, fíjate, las narraciones de las mujeres de antes, ¿no? También la pasaban muy Siempre había, la mayor tenía que cuidar a los hermanitos, siempre andaban de casa en casa, bueno, de las mujeres que yo conozco andaban de casa en casa, siempre la precariedad, había si lograban tener un trabajo estable, a veces lo perdían de repente, o sea, bueno, esa era la narrativa que yo conozco. Lo que a mí, por ejemplo, en ese sentido de ese tipo de literatura, es que a mí me parece que más va, cada quien con su conspiración, más va hacia el sentido crítico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuso de a veces entrar a ese tipo de lecturas. Es que para pero no está criticar mal, tienes que conocer. Y hay cosas buenas, o sea, hay O puede cosas que buenas ahí te adentro. guste, pero Y estaba vas con leyendo criterio. Sí. que están haciendo una cosa más fea, o sea, más horrible, porque haz de cuenta que empiezas a leer la historia y todo eso, y resulta que ahora cada vez las van haciendo más milimétricas, y o sea, la misma fórmula, pero más en chiquito. Un es TikTok como, ya. llega un punto en el TikTok que libro. son solamente oraciones, y tú dices, ¿por qué demonios estoy leyendo esto? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué estoy Pero perdiendo mi tiempo se aquí? vuelve muy adictivo porque es algo muy rápido, es algo que puedes consumir súper rápido. Entonces ves a un joven y te dice, ¿qué? ¿100 páginas? Ojalá, ¿No? qué O sea, y tú fuerte. dices 100 páginas, o sea, mijo, hay novelas de 1000 páginas como las que nos mostró. Ahorita que dices eso, pues yo me acuerdo que para mí disfrutar las partes más densas de Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas, pues ya era hasta casi el final. Bueno, sobre todo Orgullo y Prejuicio, o sea, ya después de que te leíste las 250 y tantas páginas para llegar a las últimas 100 y es como que ahí es donde está el jugo de la novela. Pensar que pues nos lo están dando ahorita así, creo que también tiene razón Sonia. Sí puede que están atacando nuestro Pues criterio. sí, no. Porque justo ahorita acabo de ver otro. No, es que me acabo de ver un TikTok. No soy de ver TikTok, veo TikToks cuando ustedes me mandan en TikTok y uno se queda ahí picado y ahí se veneno en el cerebro. Ya ves. por su culpa. Culpa. Sí. No, pero el punto es que me salió uno en el cual decía una chica de que iban, a veces como que pausan historias o iban a componer Wattpad, algo así por el estilo, y dice, voy a descargar entonces el libro para que en lo que componen la página yo tenga que leer. Cuando lo descargo me dice donde lo lee, que no hay espacio suficiente, y así, pues como, ¿por qué? Pues ¿cuánto pesa? O sea, y ya haciendo cuentas, leemos libros de más de 1000 páginas. Dice, Ok. entonces... Pero es muy diluida la manera en cómo porque lo lees. como los van sacando por capítulos, una vez a la semana Y cortas, o algo así. frases cortas, así. Ajá, Me di cuenta en entonces- eso, en la estructura, las frases cortas. Yo dije, ¿por qué diablos estoy leyendo esto? Y a mí me obligan a escribir en párrafos. Pero también algo que yo siento que sí es importante diferenciar. Bueno, primero que hacer una recomendación. Hay 2 escritoras mexicanas que su ámbito no es la escritura, pues son científicas. Una se llama Siobhan Guerrero McManus y la otra se llama Luz Sicha. Una es de Buenos Aires, la otra sí es mexicana. Pero, dato curioso, ven que vamos a tener en el aniversario del Club de Lectura Orizaba de invitada a la escritora Aura. Aura García Junco. Y que Aura escribe un libro de ensayos donde salen varios escritores. Ahí en ese mismo ensayo hay obras de Siobhan, por ejemplo, de estas autoras. Y ellas son científicas que se encargan a atacar las concepciones científicas de género y sexo. O sea, de que científicamente la categoría de sexo no la tenemos bien definida y ellas tratan de hacer nuevos pues aportaciones para considerar que el sexo es plástico, o sea que podemos cambiarlo, así como tenemos decisiones que cambian nuestra plasticidad en el cerebro, como adaptarnos a la temperatura, también puede ser el sexo plástico, ¿no? Y les mencionaba esto porque justo Luz Sicha tiene un libro en el cual nos habla de cómo sí ha habido una agenda atacando los ideales feministas desde que empezó, o sea, desde que empezó todo esto, que qué habrá sido por ahí del 2012 que empezó como una cuarta ola más o feminista menos. fuerte, Sí. y que tanto en series de televisión como en películas como en libros empezó a salir toda esta agenda donde la mujer volvía a tener un rol pues sumiso, porque ella no ataca los roles de género, o sea, de que la mujer puede querer
cuidar hijos, de estar embarazada, de tener una familia, eso no lo ataca a ella. Lo que ataca es el rol sumiso, ¿no? O sea, no tener opinión sobre cuántos hijos tener, no tener opinión con respecto a cómo tener su casa, o sea, eso es lo que ella realmente ataca. Y a mí, la verdad, no sé, a mí el romantasy específicamente en la actualidad sí me parece que está atacando un poquito así ya, pero sí quiero diferenciar que hay romantasy. Bueno, a mí parece, por lo que yo he sabido, una buena amiga, esposa de un doctor igual ahí de la UV, es muy fan de la de Corona de Cuervos, ¿sí se llama así? Cuervos. Ah, sí, Corte de Cuervos. ¿No es corte de espinas? Ah, sí, creo que la de Cuervos es como una es una secuela, algo así. Y yo confío totalmente en el criterio de ella. Y pues yo no lo he podido leer, pero definitivamente creo que sí, hay buen romantasy. Como siempre, hay buenos libros, hay malos libros y hay que saber distinguirlos. Una corte de rosas y espinas. Esa mera, una corte de rosas y espinas. Y es que realmente sí es como muy, muy complicado también para las edades. En su mayoría van más desde chavitos hasta jóvenes ya de 20 y tantos años, que son los principales consumidores. No es algo malo, no digo que ellos tengan menos criterio, no, por supuesto, pueden tener bastante criterio, pero creo que es todo el peso psicológico que hay dentro de eso que tú estás mencionando. Okay. En esa etapa más o menos es cuando el ser humano como que necesita estar más inmerso en lo social. Uh-huh. Entonces cuando entronizan precisamente la cuestión de buscar una pareja, porque yo no sé por qué muy poca literatura de ese tipo todavía, es muy poca la que veo que se va hacia el lado de que tú mismo puedes, o sea, no, la cuestión del éxito no tiene que ir pegado a una relación amorosa, sino que también puede ser que en el final puede quedar la persona sola o hacer algo más de su vida. O sea, yo he encontrado muy poca literatura que lo tome así. Sí. Siento que está jugando un poquito en ese punto porque es justo la etapa la más social, y el hecho de que valorices más de que eres mejor aceptado si tienes pareja, tienes más éxito si estás con alguien. Sí creo que en ese sentido sí te doy la razón. Yo he leído mucho de ese tipo, les digo, o sea, sí me acuso de consumir de vez en cuando. Está bien. Sí, en el banquillo Aquí de los no Pero tienes pensamiento crítico, que al fin es lo que es buscamos. lo importante, sí. Sí, porque pues puedes traernos esa información. Que aprovecho igual El color púrpura, si no han leído El color púrpura, librazo diablo, que sí toca el tema de terminar sin una pareja, o sea, de terminar soltera y tener un caso de éxito. Spoiler alert, gracias. No, desde el inicio te dicen que odia, o sea, que pues sí, que pero el marido, yo, ¿qué tal que lo empiezo a leer y tenía yo la ilusión de que se iba a casar? No, bueno, ya, que se quede sin ilusiones, que sepa lo que va. Hay muchas mujeres. Como la lectora y los lectores que acaban de chutarse el spoiler. Hay muchas mujeres dentro del color púrpura, algunas terminan comprometidas, otras no saben realmente, pues ahí cuál es cuál, pero pues ahí componle. No, ahí está bien. Y ya pues saben. bueno, entonces esta fue la nota. Que pudiéramos seguir hablando, o sea, hay varias cositas. Sobre Falta esto. lo del movimiento 4B. No, déjenlo para pero otro podcast. Sí, pues para el del 8 de marzo, ¿no? Para el del 8 de marzo. Sí, Me parece muy Va a bien. quedar para allá. Fabuloso. Ahí Muy yo no creo aparecer. Me gustaría invitar, por ejemplo, ¿a quién podríamos hacer atenta invitación ahorita ya en este instante? Mándennos mensaje. Pues a lo mejor la nos voz agendamos. misteriosa. No se A lo mejor peleen. la voz misteriosa. La voz del podcast. misteriosa. Sí, Creo que sí, sería ya muy que bueno. aparezca. Que haga el gran reveal, la voz misteriosa, ¿no? Sería Estaría fantástico. Sería interesante. Sí. Pero bueno, entonces ahí ponemos el punto y váyanse a ver ese podcast si es que vienen del futuro, ya salió. Y bien, ¿qué les parece si la anterior vez comenzamos así? ¿Qué les parece si esta vez comenzamos así? O sea, nos vamos para acá, ¿sí? Y entonces trajimos Haz lo que ficción quieras, histórica. Luigi. No, Es tu pues la anterior vez podcast. empezamos de allá para acá. Ayer empezamos de allá para acá, ahora de aquí para allá. Es ficción histórica y vamos a hablar sobre libros que retraten algún evento histórico. A veces no necesariamente el evento en sí, sino a veces solo lo agarran como una mera excusa para narrar otras cosas, ¿no? Y pues bueno, ¿yo cuál les traje? Les traje al buen Lope de Vega, 2 ediciones, pero es la misma novela. En este está Fuente Ovejuna y El perro de Hortelano. Y esta solo es Fuente Ovejuna, pero trae mucho estudio tanto introductorio como post. ¿Por qué es un evento histórico? Bueno, primero, nada más como dato curioso porque se me hizo muy gracioso. ¿Sabían que esto del perro de hortelano es un dicho? Que dice el perro de hortelano que ni come ni deja comer. No. Como que hay un dicho moderno así parecido, ¿no? Ay, yo siento ni que los cachas ni dichos dejas siempre matar. deben de rimar. Sí,
Sí, si no, no se te queda. Pues a ver, el dicho entero es el perro de hortelano que ni come ni deja comer, ni bebe ni deja beber. Está bien, está Ah, rimando. ok. Ah, ya rima, Ajá, ya rima sí. un poquito más. Hay ¿no? algo que cofona. Hay algo que no rima con hortelano. No, sí rima. O sea, a lo mejor no rime de que suene, pero ahí, a ver, no sé. Eso sí Es sabe para- más de es- letras. O sea, es el sonido. Sí, es ella el dice que sí, sonido sí. del silábico, pues sí, se repite. Acuérdense que hay dos tipos de sílabas. Ujú. Está la sílaba consonante, que se repite consonante y vocal, o solo se repite la vocal, que es la sonante. Ah, miren, ahí está. para Qué que- bueno. Por eso les trajimos gente que Alguien sabe. que sí sabe. Ajá. No, Pues bueno, Les pues, trajemos. justo no voy a hablar del perro de hortelano, ¿no? Esa es la que estoy leyendo actualmente, pero les voy a hablar de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna retrata unos hechos históricos de los reyes católicos, Fernando e Isabel. A mí nunca se me olvida ese nombre porque es Isabel la Católica, es una calle en Ciudad de México, ¿no? Sí. Sí, y una Hay estación del metro. eso. Hay una estación de metro. ¿A poco sí fueron muy representativos aquí en los Méxicos? Sí. Isabel la Católica. Sí. Sí. Ah, pues no tenía idea, ¿eh? Pero bueno, les voy a decir un contexto que quiero evidenciar a ChatGPT porque me lo dijo mal. O sea, Sí, con- ha tenido Tan, muchas tan, fallas tan. últimamente. cuando que está aquí poniendo mal a ChatGPT. Quiero decirlo. ChatGPT, le pregunté a ChatGPT que qué evento histórico es el que retrata, porque este libro lo leí hace ya su tiempo y me acuerdo que habla de 2 eventos históricos y por eso me lo tuve que volver a leer. Pero menciona, aquí dice, el hecho ocurrió en 1476 en el contexto de los reyes católicos y lo que narra es en el pueblo de Fuente Ovejuna, que es un pueblo real de España que existió, en donde se van contra un capellán que es Fernán Gómez de Guzmán, el comendador de la Orden de Calatrava. Pero, ¿por qué digo que está mal ChatGPT? Porque aquí en la edición de Fuente Ovejuna, en la que tenemos un muy bonito retrato de Lope de Vega, ahí lo pueden ver al señor Lope de Vega, tenía su elegancia, la verdad, no estaba decente, ¿no? Aquí menciona que los hechos en realidad suceden en 1572, o sea, estamos hablando de una diferencia de 100 años. ChatGPT dice 1476, cuando aquí Lope de Vega, aquí el texto dice 1572, ¿no? Y el comendador de la Orden de Calatrava fue Francisco Rades. Y bueno, ahora sí, ¿por qué la importancia de este evento en Fuente Ovejuna? ¿Nunca habían escuchado antes hablar del No. pueblo de Fuente Ovejuna? Ya Del no. pueblo. No, nada O del más de la dicho que novela. hay. No, nada más de Ah, la es que hay un novela dicho. de Lope de Vega. Ah, pues justo como que a Lope de Vega le gustaba mucho usar los dichos en los títulos. Por eso es que aquí viene. Hay una frase, no sé si esto es más como como una frase en la que cuando castigan a alguien o quieren encontrar a alguien que quieren castigar, mencionan como de quién es el culpable, ¿no? Y si es un grupo, un salón de clases, en vez de decir el culpable es fulanito, así como el culpable es José Luis, dicen el culpable es Fuente Ovejuna, o sea, refiriéndose a todos nosotros, ¿no? Para que no encuentren a uno. Y es como una frase que se ha usado a lo largo de la historia como de unión, o sea, para que si agarran a alguien de una comunidad en específico, no diga quién fue el que mató a fulanito, quién fue el que hizo tal acto de rebeldía, digan fue el pueblo entero, y si quieren castigar, nos tienen que castigar a todos. Eso. Sí, tipo Canek, cuando Canek les dice les va a faltar riata para atarnos las manos a todos. Ay, caray. Yo te lo dejé. Ah, me refiero a la esa. Yo no quiero leer. Me refiero a la cuerda. Ya, vamos a Ay, tener que Canek, ay, poner me refiero. Vamos a tener que poner un más 18 al inicio. de No, este señor podcast. Canek, no lo podemos decir así. Bueno, digan cuerda y ya. Bueno, la cuerda. Les va a hacer falta soga para atarle las manos a todo el pueblo. Es eso. Sí, porque hay una escena muy bonita en Canek en la que le dicen que van a atarle las manos a los que estuvieron de rebeldes. Y entonces Canek les responde que les va a hacer falta cuerda para atarle las manos Y a todo Canek el pueblo. exclamó: me amarraron como puerco. Sí, de hecho, sí, para los que conozcan la historia, sí Ya pasa. no digas. Ya, Pero eso es vamos a histórico, leer. pero eso es histórico, eso Vamos a pasó. leer. Bueno, el último Sí, rey pero maya. apenas vamos a leerlo. Ok, Canek, el último rey maya. Bueno, pues lo mismo pasa. Aquí en Fuente Ovejuna, el pueblo, este lugar, quieren sacar al comendador. Este comendador estaba en contra de los reyes católicos. Entonces trataba muy mal a toda la ciudad de Calatrava. Bueno, el pueblo, a la orden de Calatrava. Y en este caso, pues Fuente Ovejuna es de los primeros pueblos en rebelarse. Hace cosas que no pasan históricamente,
pero que aquí Lope de Vega agarra del medievo. Por ejemplo, el hecho que los comendadores tenían derecho a acostarse, por no decir la palabra que está baneada en YouTube, pero ustedes saben qué palabra es, cuando quieren tener relaciones sexuales sin consentimiento, con las esposas de cualquier hombre que viviese en ese pueblo en específico, ¿no? Okay. Eso aquí te lo dice muy bien en esta obra. No sucede, o sea, bueno, no hay evidencia de que suceda. Son prácticas que se dicen del medievo, que sucedían en el medievo, pero no hay una evidencia pues, que haya pasado ya tan tiempo después, ¿no? Incluso en el medievo, pues ahí hay unas que otras cosas de si era real o no real estos tipos de eventos. Pero, por ejemplo, es una de las cosas que hace que el pueblo se enoje con su comendador. Y entonces, el punto es que en algún momento dicen, vamos a lincharlo, literalmente todos, lo linchan. Y ahora sí, mandan a otro comendador y pues van a decir quién fue el que linchó al anterior comendador, porque a esa persona la vamos a, pues sí, ¿no? Darle cuello. Y pues el pueblo dice, pues nine, o sea, todo fue Fuente Ovejuna. Y entonces pues empiezan a agarrar así al azar a gente y la empiezan a torturar, le queman los pies, les cortan partes de sus cuerpos. Y la gente sigue diciendo, fue Fuente Ovejuna. Entonces como que es todo un relato así de mucha unión, de mucho amor, por así decirlo, a un ideal rebelde. Y al final llegan los reyes, Fernando e Isabel la Católica, a liberar el pueblo, a salvarlo, ¿no? Narra esta transición de cuando aún los reyes católicos se estaban estableciendo y consiguen el dominio de todas estas zonas de España. Entonces, pues ese es el hecho histórico. Y como dato curioso que solo viene en esta edición que les recomiendo mucho Austral, el pueblo no se llamaba Fuente Ovejuna. Lope de Vega agarra un nombre que era incorrecto por una mala... no una mala traducción, sino una mala forma de irle hablando las cosas a lo largo del tiempo. El pueblo producía mucha miel, era de los pocos lugares donde se producía la miel. Entonces el pueblo históricamente se llamaba Fuente Abejuna. Pero como Lope de Vega y la gente... Por derechos de autor. No. En ese cacho la gente pues fue transformando el nombre de Fuente Abejuna, hasta que se transformó en Fuente Ovejuna. Es el nombre que le llega a Lope de Vega. Y Lope de Vega le pone Fuente Ovejuna. Y hoy en día, pues ese pueblo histórico donde existió Fuente Ovejuna ya se le conoce así. Ya no se le recuerda por Fuente Abejuna. Y pues la gente se podría preguntar por qué vale la pena saberlo. Porque yo sí me quedé esperando el momento en que me dijeran pues que había muchas ovejas o algo así, ¿no? De Fuente Ovejuna. Y no, de hecho hacen hincapié en que hay muchas abejas, no ovejas, muchas abejas. Entonces, pues ahí está, se los recomiendo. Lope de Vega escribía en verso, es una obra de teatro, una comedia, está muy graciosa y muy trágica a la vez. Pero es un placer estar leyendo los versos de Lope de Vega porque rima prácticamente todo y son muy graciosas las notas que aquí pone, ¿no? ¿Ustedes ya habían leído algo de Lope de Vega? Su poesía, justamente. Yo no he leído nada de la poesía de Lope de Vega. Pues es que, bueno, la poesía de ese entonces, la verdad es que mis respetos. Sí, estaba cañona, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenía que cuadrar perfectamente la métrica, la cuestión, estaba muy bien pensada también, los objetivos, las figuras que trataban de hacer, ¿no? Porque justo estamos hablando de eso ayer, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos hacer un poema, el objetivo es decir, digamos, está iluminando la sala, lo debes de decir de otra manera, ¿no? Cae el velo estridente de tu frente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que sonar romántica, lindo, mi amiga. pero también dejar bien clara la imagen. Por eso la traen. Por no Y decir eso, la cara brillosa, ¿no? Pero la verdad es que ellos lograban, o sea, tenemos también a ¿Garcilaso? A Garcilaso, no, al que era justo al contrario de... ¿Cervantes? No. ¿Barca? ¿De la Barca? De la Barca, ¿Calderón de la Barca? Calderón de la Barca también lo tenemos. No me acuerdo de otro. Son del siglo de oro, ¿no? Sí, también del Renacimiento, toda esa literatura, mis respetos, se ponen a analizar todo el cuerpo del poema, desde la forma en cómo lo dicen, hasta contabilizar, hasta la figura así de la imagen, todo tiene que estar bien Pues hecho. es que no había tele ni redes sociales, entonces te entretenías contando palabras cuando las escribes. Dices, ay, a ver que queden cuadradas aquí. Miren, ahí para darle seguimiento a lo que acaba de decir Suni, les voy a leer una parte, un verso únicamente, son tres frases que creo que representan exactamente cuando alguien quiere decir así como de que no me doy a entender, pero yo me entiendo, así como cuando tu mamá te dice, ay, ya, yo me entiendo, o sea, déjame hacer esto, yo me entiendo. Pues así es como Lope de Vega lo hubiera dicho. Dice: ni me dejo forzar ni me defiendo, darme quiero a entender sin decir nada, entiéndame quien puede, yo me entiendo. No. Ya está.
Sor Juana también era muy buena en eso. Sor Juana también era muy buena. De hecho, Sor Juana era muy buena en eso. Sor Bogona Inés de la Cruz. Y pues nada, ¿ustedes les darían la oportunidad a Lope de Vega? Sí. Sí, claro. Por ahí tengo definitivamente. una edición que hicieron ilustrada Ajá. y está pendiente de leer. Del buen Lope de Vega. Ujú. Pues va. Entonces, pues esa es mi ficción histórica. Léanla, está muy bonita. Reyes Católicos. Que aquí puede surgir una confusión respecto a ficción histórica y novela histórica, porque hay una diferencia, una breve diferencia. Ok. Puede ser que a lo mejor rellenes algunos espacios con pues tu imaginación, pero bueno, la novela histórica tiene el rigor por delante, va la investigación, hay todo un trabajo detrás para que los hechos que se relatan sean verídicos, Ok. o al menos la mayor parte. Se centra en figuras que son reales, que si hay personajes ficticios, bueno, pues que estos hagan alegoría, por ejemplo, a una población en general, o que hagan una representación de algo que a lo mejor no está tan registrado. Y bueno, pues la trama tiene que estar muy marcada, debe llevar un ritmo y pues pequeños huecos que queden dentro de la historia de la investigación, pues ahí se van cubriendo con estas, con la imaginación del escritor. Y bueno, tenemos ejemplos así, novelas de Laura Martínez Belli, que sí. ahorita yo les voy a hablar de una, pero en el Club de Lectura Orizaba ya leímos una que se llama La Mesa Herida. La Mesa Herida, que es histórica. Pero ese lo leímos en letras, ¿no? ¿O No, en Club de fue Lectura? en Club de Lectura Orizaba. No. Ah, la neta No. no, fue en letras. El de Sí, Fernando porque del estuvo Paso. la autora No. presente. Sí, porque Fue Club de Lectura Orizaba y apuestan Pero fue virtual. 100 ¿no? pesos. No fue virtual. $100. No, pues no sé, yo no sé. Yo ni La estaba. reunión fue presencial en Amor Amor y como la escritora está en España, se conectó con nosotros. Mira, Es yo que llevaba un les día entrando al atacó. club. Sí. Ya ¿tenías llevaba un un día? día. Yo entré en ese libro, así que Ah. no sé si fue letras o fue. ¿No entraste que en la fue- novena casa? Sí, exacto. O sea, Y entré al en esa- siguiente fue... Ajá, es que no me acuerdo si fue letras o fue el otro. No, ya me acordé. Fue la primera reunión de Cleo virtual. ¿A poco existe el club virtual? Sí, hubo. Sí, O sea, fue, no virtual. fue justo para ella. ¿Por qué? Porque O sea, sí, pudimos tal cual. tener la autora invitada, Ajá. pero pues obviamente no se iba a conectar. Estaba creo que en España, por eso fue muy temprano. Fue en Sí, la mañana. Y a lo mejor por eso. A lo mejor por eso. Por estaba eso así, lo ¿no? confundimos con letras, porque letras Sí, siempre es ha sido virtual. virtual. Así es. Ajá. Que máximo respeto a Laura Martínez Belli. Sí, sí, esto a mí sí me gustó esa historia, me gustó. Sí, a mí Estuvo el libro me interesante. gustó. Digo, a mí me gustan mucho las obras de Frida Frida Kahlo y no sabía de ese cuadro. De la mesa herida. Exactamente. Que de Entonces- hecho estaba perdido, ¿no? Sigue perdido. Sigue es un perdido. tablón. ¿No es ese que estaba ahí en la entrada? Y bueno, con la ficción histórica, Ajá. vamos a la parte de la ficción histórica, bueno, pueden basarse en un hecho, pueden tomar la historia como base, Ajá. pero no es el centro de la historia como tal. Aquí los personajes pues son completamente inventados, viven en el pasado, pero sus dramas personales van interactuando con la historia que conocemos, ¿no? Ok. La trama, pues es una invención completa del autor, se respetan las costumbres, el contexto, pero los eventos son imaginarios. Lo que hablábamos, por ejemplo, Bridgerton, Orgullo y Prejuicio, La Guerra y Paz. Guerra y sí está Paz, medio Los sonado. Miserables. Tenemos también, el podcast pasado les hablaba de Últimos días de Berlín, que narra este fragmento de la historia entre la llegada del nazismo a Alemania Sí. y también lo que ocurre en la parte soviética, en Rusia, con el comunismo, ¿no? Pero no es el centro de la historia. Aquí te están contando la historia de Yuri, que La cantante. no, es un personaje. Es un personaje varón. Ok. Que él es de origen español. Bueno, su padre es de origen español, su madre es rusa. Y pues les toca vivir la revolución rusa en 1913. Que su familia tenga que salir huyendo y se separe. Pero pues toda esta narrativa intenta hacer una referencia de los hechos, ¿no? Y las personas que fueron afectadas por estos sucesos,
pero pues no necesariamente te tienes que enfocar en una sola persona, ¿no? Hablas en general. Ok. Y bueno, aquí en ejemplos de ficción histórica. Ajá, de ficción histórica. Los que te mencionaba. Los Miserables, Bridgerton, Orgullo y Prejuicio. Ahorita les voy a hablar yo de 2. De 3. Ya les hablé de... Ana Karenina. Ana Karenina también se centra en una parte de la historia de la Rusia. Y esa es la de Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Ya saben que aquí hasta karaoke les traigo. Por el copyright. Ay, ching. Borren eso mejor. Bueno, entonces en Ni este siquiera caso, monetizamos. ¿dónde dirías que entra? En ficción histórica. Porque la verdad no Yo sé. me iría más a que es histórica porque fue un hecho real. Novela histórica. Ajá. ¿A novela histórica? Novela histórica. Bueno, pero es obra de teatro. Comedia Es histórica. una obra de teatro, pero pues Comedia el histórica. personaje principal es el pueblo Sí, de un pueblo que sí Fuente existió. Ovejuna, que sí existió. Y también saca un comedor que sí existió. Y De lleva hecho, los reyes que sí justamente la Sí, historia sí, marca es novela que, histórica. que lo asesinaron en Córdoba, pero no en Córdoba, Veracruz. Pues mira, entonces a partir de ahorita, cada vez que presenten su libro, al final decidiremos si era ficción o novela histórica, ¿va? Sí. Pues vámonos con el siguiente. Suni, ¿qué nos traes en esta nueva ocasión? Pues miren, justo para causar Ella revuelo, traía la fricción histórica. ¿Tú traes la fricción histórica? A ver. No, sí. Justo para causar revuelo, para que me digan, ay, es esto y no lo otro. Ah, caray. Había elegido el Conde de Montecristo para ser muy así de, estamos hablando del histórico, Prudente. nos vamos a hacer. Ya está, vamos Pero a no voy a ser prudente. Siempre se dice Conde en Montecristo en estos Pero podcasts. también es ficción. Voy a agarrar Orgullo y Prejuicio. Muy bien. ¿Sale? ¿Por qué Orgullo y Prejuicio? Porque estoy bien metida ahorita con las Brown, con Austen y demás. ¿Por qué? Porque tenemos próximamente ya la ¿El baile? adaptación, que para mí es una versión, pero bueno, otro tema de bastante polémico Y que por le ahí mandamos un saludo a nuestros amigos de las Sostenitas, El el Elizabeth. club de Jane Austen, sí. a las sí. Elizabeth, A Elizabeth Bennet. sí, justo tiene su nombre, a Elizabeth Bennet. Les Sí, mandamos un exacto. saludote que tuvimos una entrevista Con la aquí. presidenta, aquí Así mero. es. La pueden ver en el canal, por cierto. Sí, ahí está, búsquenlo, muy búsquenlo. interesante. Ajá. Bueno, el caso es que justo por esas razones que estoy un poquito más inmiscuida en todo esto y me he metido a clubes de lectura respecto a eso para empaparme un poco más acerca del asunto. Ahorita estaba escuchando la definición que estaba dando Lilo acerca de las diferencias y bueno, medio recordé algunas cosas y marcaban aquí como novela no histórica, ¿cómo es? ¿Ficción? Ficción. Ficción histórica. Pues sí. Pero yo había investigado y decía que no era ficción histórica. ¿Por qué? Porque yo leí mucho tipo de novelas que más bien son costumbristas. ¿Cuál podría ser la novela costumbrista? La novela costumbrista, precisamente como dice su nombre, se enfoca a ver las costumbres de ese tiempo. No se centra en hechos históricos, aunque su contexto podría dar a entender un tiempo en específico, como es la época victoriana, la época de la regencia victoriana, podría decirnos por todo lo que se está hablando de los personajes y demás, pero en sí es solamente reflejar las costumbres de ese tiempo. Okay. Entre ellas yo leí muchísimo de eso en la universidad, como tenemos a Leopoldo Arias Clarín, por ahí en España. También tenemos muchísimo novela costumbrista que se las recomiendo muchísimo, que es que tenemos en México. Una de las que me gusta mucho es la de Baile y Cochino, porque justamente también viene de un dicho que es baile y cochino, la casa del vecino. ¿Pero qué significa eso? Que en la casa del vecino se ensucia, y en la tuya sí, no. exactamente. O sea, ¿quieres hacer una fiesta y demás? Órale. Yo Que en la casa del herrero asadón de palo. Sí, Eso exacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya empezaron a decir dichos random, ¿eh? Ya empezaron a decir en el podcast el micrófono sucio. Ya empezaron a
a decir cualquier cosa. Bueno, mira, si lleva la estructura del dicho, adelante. Ok. ¿Está bien? El caso es que entre que eso, pues actualizar habría eso. que como definir esa parte, ¿no? ¿De qué es un dicho? No, de la novela costumbrista y demás. Ok. Ahora, me sorprendió ver, por ejemplo, dije, bueno, pero en ese sentido, ¿por qué no es histórico tal? Por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Ok. Pero ni siquiera es de la época victoriana, así que ¿para qué me ponía a discutir sobre eso? Dije. Sí, nunca me había puesto a pensar en qué Sí. época está ambientado Cumbres Es posterior, por lo que leí, porque la época victoriana creo que es de 1811 a 1820 y porque en ese entonces se le llamaba príncipe regente. En ese entonces, Ok. porque el padre, que era el verdadero rey, no podía asumir por cuestiones de salud mental su reino, y al final terminó asumiéndolo el hijo, ya que falleció, pero antes de eso pues no lo podía asumir y no podía llamarse rey, entonces por eso se le llama príncipe regente, y de ahí sale ahí viene la regencia. la regencia. Órale, Muy loco. bonita, por cierto, muy padre, muy ¿Te bonita. hubiera gustado vivir en la regencia? No. Pero muy padre. Era bien padre. Bueno, Ok. es que cada uno en nuestra Se vestían época, ¿no? bonito. Estaba Pues leyendo sí. algunas biografías de Jane Austen y me encantan sus personajes femeninos y todo eso. Pero ella como persona era sumamente católica, era de bueno, perdón, estoy loca. ¿Era Elizabeth sumamente la católica? religiosa, más bien. Anglicanos son. Anglicana. Ah, ajá. era anglicana. Sumamente religiosa, una persona muy, muy dada a las formas y demás. O sea, creo que no hubiéramos sido muy buenos. Sí, no, con nuestras ideas ahí, a la primera semana nos andan quemando. Sobre todo porque tenemos ahora también estas ficciones en series como Downton Abbey, que por fin la terminé. Está muy, muy bonita, pero te muestran a mujeres muy rebeldes Que no existían. que no hubiesen sido Ya. aceptadas en esa época, Claro. ¿no? Sí, Incluso en algún punto se habla de pues la decencia de una joven que pues por ahí tiene un encuentro raro y pues eso puede arruinar su vida casamentera para siempre. Y no estamos hablando de la época de la regencia. En Downton Abbey se enfoca en la Primera Guerra Mundial, desde el hundimiento del Titanic 1900, hasta antes de la Segunda Guerra Pues Mundial. mucho más actual, ¿eh? Ujú. Qué loco. Y sigue habiendo las mismas limitantes con respecto a las herencias. La mujer no podía heredar. Entonces tenías que estar casada para poder tener un obtener. ingreso constante y tener un buen casamiento, porque si te casabas con cualquier hijo de vecina, pues quién sabe cuáles iban a ser tus condiciones. Sí, en ese entonces sí era muy fuerte la parte de con quién iba a ser. Me acuerdo aquí en México con todos los criollos, la frase que es despectiva, la del salta para atrás, de cuando así es. Pinta topes, ¿A poco también eso? rascacazuelas. Ya estoy inventando. Digo algo y invento cosas. Digo algo y ya solamente invento cualquier cosa. existe. Ya no voy a decir Es nada. que eres muy joven, Luigi. Ya no voy a decir nada. Sancha Panza. Ok, continúa. Dilo, Sony. Sancha Panza. Continúa, Sony, por favor. Dilo, Vamos a mostrar las Panza. cosas del libro. Ahora, En ese sentido, considero que hay una trilogía basada en el pensamiento de Fitzwilliam Darcy, que es escritora Pamela Aidan. Y ahí sí, yo sé, muchas chicas del club dijeron, no, me choca esa parte y que no sé qué, pero yo la disfruté así, a morir. En la parte donde estaban comentando sobre el contexto histórico de ese tiempo. O sea, porque veámoslo desde este punto de vista. Jane Austen, la escritora, estuvo más en el mundo privado. Digamos, estaban más recluidas en su casita, viendo las costumbres como domésticas y todo eso. Y eso es lo padre también de su escritura. Aquí una foto de Jane Pero Austen. en este caso, la escritora Pamela Aidan refleja la vida desde el punto de vista de los varones. Entonces ya podemos ver la parte social, la parte histórica, la parte política. Y entonces ella empieza a hablar sobre toda esta vena política que los hombres tenían que decidir, por así decirlo, en ese entonces. Estás aquí del lado del rey o estás del otro lado, y de ahí mismo hay otras tipo de confabulaciones, ¿no? Con los franceses y demás en ese entonces. Entonces, a pesar de que sí de repente te cortaba como que la historia de amor, porque decías, yo quiero besos, yo quiero abrazos, Que se agarren la manita. que se digan que se quieren. También a mí me gustó en esa parte de la escritura de Pamela Aidan que sí lo haya reflejado, y siento que sí refleja un poquito más la parte política por esa razón. Pero bueno, o sea, igualmente podría ser
que no sea así, que no estamos reflejando tanto las costumbres. Yo siento que sí refleja bastante las costumbres de ese tiempo, pero desde el punto de sentido, intimidad, privacidad y desde el rol de la mujer. ¿Y yo? Ahí yo acabo de ver, ahorita que fuimos mostrando la bella edición de Margaret, ¿cómo se llama? Margaret Bastian, que son todos estos libros súper preciosos. También está el de Cumbres Borrascosas, el de Mujercitas, el de la otra Brontë que escribió Jane Eyre. Y la otra, el otro Emily Emma. Brown. Y Emma, el libro de Emma. Emma. Ok, Sí, Jane Austen. Ajá, sí, es verdad. Es que son tres Brontë, ¿no? Hay tres Brontë. Sí, pero Charlotte. Emma lo hizo. Las hermanas Brontë son Anna, Emily y Charlotte. Va. Y Austen tiene hermanas, ¿no? Sí, pero no escribían. Cassandra fue más bien como una especie de editora. Ok. Ella le platicaba todo lo de sus libros y fue Cassandra. Gracias a Cassandra tuvimos 2 novelas más de ella, entre ellas Persuasión. Sí, Persuasión. Que yo tengo un libro donde hay un prólogo muy interesante sobre Jane Austen, en el que te hablan que la mayoría de sus novelas las tenía que escribir en lo que vendría siendo la sala de su hogar. Entonces pues tenía que lidiar con que entrase gente, pasase gente, le hablase gente, y aún así ella tenía que sacar tiempo para concentrarse en escribir. O sea, este libro no solo es llevarlo a lo contemporáneo en que te puedes sentar a escribir en tu computadora un buen de tiempo. No, ahí era de escribir, y si te hablaban para tal cosa, ir. Si alguien se llegaba y sentaba o sea, yo por ejemplo me ha pasado muchas veces que quiero sentarme a leer y de repente justo pasa que alguien me habla y es como pues no le dices nada más cierras el libro y te pones a platicar y así. Pues pobre Austen, seguramente le pasó varias veces que estaba ahí en el mero momento escribiendo a Darcy y pum, alguien le hablaba, ¿no? Y era como de, ay, déjame. Y aparte lo escribió bien chavita eso, lo de Orgullo y Prejuicio, aunque estuvo años recluido la novela ahí. O sea, realmente Orgullo y Prejuicio la escribió cuando estaba muy chiquita. Entonces, ya fue publicada muchos años después. Ajá. Y de hecho se llamaba Primeras Impresiones. Ese era el título que ella le había dado. Y ya después, bajo una edición más pues más la cuestión editorial, ya le dijeron, no, a mí me gusta más Orgullo y Prejuicio. La verdad está mejor. La verdad que sí, ella escogió el título, estuvo mucho mejor. Y así como pasa con Julio Verne, con La Vuelta al Mundo en 80 días, que nunca aparece un globo aerostático, yo me quedé esperando el momento en que apareciese un pavo real, porque todos los libros tienen un pavo real blanco en la portada. No hay pavos reales en toda la novela, jamás aparece un pavo real, nunca te dicen nada de un pavo real. También hay una razón de por qué el pavo real. Sí, bueno, supongo que es algo metaforia, algo símbolo, pero no hay pavos reales en Orgullo y Prejuicio. No. Y los busqué. ¿Pero es spoiler o porque No, entonces, tenía que ver con un símbolo de Jane Austen, o sea, la forma, ella lo crea o es un símbolo que tiene que ver con ella, ¿no? Y su familia. Pero pues por eso es que se eligió para la edición así toda bonita. El pavo real ese. Sí. Que hay un momento de la novela en la que ella ve un jardín así súper padrísimo y te empieza a narrar qué animales hay en ese jardín. Y yo dije, aquí, por fin. ¿Va a aparecer el desgraciado pavo real? No aparece. No aparece. Spoiler alert, no aparece. No hay pavos reales en sus jardines. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Ficción histórica, novela histórica o ninguna de las dos? No sé, ahí ustedes dirán. Ustedes enrédense solos. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo ¿ficción? que... Digo que ficción. Es ficción. Sí, ficción. Sí, ficción histórica. Y casi no hay fricción histórica ahí. No hay ficción. No hay ficción. Hay cartas. Hay un guante blanco, ¿no? Y manitas. Como las japonesas, ¿no? Que ahí se jalaban la te manita para enseñar un poquito. Pero le toca la mano con el guante. Ni le siquiera toca la mano con el guante. Ya en las adaptaciones que tenemos, le pone la manita. Es que ponemos la manita. No, pero era con guante. Era impensable que una mujer tocara a un hombre sin guante. Sí, yo me acuerdo que ahí pasa y también yo me quedé pensando. Eso hubiera sido como hacer porno en este tiempo. No por. Exacto, sí. Bueno, pues vámonos con el siguiente, ¿va? En este caso es Margot. Margot, ¿qué libro nos traes? Pues van a decir que ya parezco disco rayado porque justo ya que se compre otro. Hoy hubiera sido fabuloso, pero no sabía. Justo en el podcast ayer en la noche estaba viendo, porque nosotros vemos nuestros propios podcasts para subir números. Yo jamás he visto nuestro podcast, me da cosa verlo. Ponlo de fondo. Yo lo veo aquí, dice. Yo lo tengo que ver.
¿Sí? Ay, Sí. no, yo no puedo. Entonces, justo hablé, bueno, no hablé de este libro, lo mencioné y hoy vengo a hablar de él. Ok. Otra vez, Plan con Maña, vamos a leerlo en Letras 2.0. Justo cuando salga este podcast habremos tenido la primera reunión, así que todavía están muy a tiempo para unirse. Sí, cierto. Ayer, Ayer. justo ayer. Ah, sí, justo. Ya, le hice las divisiones, ahí están los gatitos. Son las metas. Está muy bien. Sí, pero ¿por qué lo menciono? Ayer en la noche me puse a investigar un poquito más sobre él. Fue en 1982 fue cuando Isabel Allende escribió este libro. ¿Por qué lo escribió? Empezó porque le mandó un mensaje, una carta a su abuelito, el cual él estaba en Chile, pero ella ya estaba en Ecuador. ¿Por qué estaba en Ecuador? Porque su familia se tuvo que, ¿cómo se dice? Extraditar. Exiliados. Ajá, sí. Se exilió ellos solitos. ¿Por qué? Porque pues estaban en peligro de que los desvivieran a todos. Era por Pinochet. Sí, lo que pasa es que Salvador Allende es su tío. Salvador Allende era el presidente de Chile. Salvador Allende es tío de Isabel Allende. Sí. No manches. Pues por eso todo este relajito. Justo lo supe el año pasado. Qué no te loco. Salvador Allende, un señor que siempre citan mal, ¿eh? Siempre dicen que Salvador Allende dijo esto y nunca lo dijo. Es como el Principito. Sí, la única frase que sí es de Salvador Allende y que siempre dicen que él dijo es la de ser joven y no ser revolucionario. Eso es una contradicción hasta biológica. Eso sí es de Salvador Allende. Y ya, Qué ahí va. contundente. Okay. Bueno, su tío, que era el presidente de Chile, Salvador Allende, que se autodesvivió, pero pues esa es la versión oficial, pero la no oficial es que Pinochet Lo desvivió. lo desvivió. Lo desuscribió. Lo desuscribió del lo país. baneó de la vida. Exactamente. Y eso fue en 1973, o sea, fue tiempo antes, por eso ya todo esto pasa. Ella con su familia salen de Chile porque pues están en peligro de que también los desuscriban de la vida. Entonces, pero su abuelo sí se quedó. Ella le empieza a escribir una carta. ¿Por qué? Porque su abuelo está muy enfermo. Entonces, pues sí, lamentablemente el abuelito no llega a leer esta carta. Y esa carta es el inicio de este libro. Okay. Ya de ahí lo desarrolla todo muy bien y pues queda todo fabuloso. Okay. Bueno, es un libro muy, muy, muy interesante. No voy a hablarles mucho de la historia porque habla sobre 3 generaciones de Isabel Allende. La Casa de los Espíritus es una saga familiar de la familia Trueba que inicia a principios del siglo XX. Si quieren también saber de existe una película hecha por Estados Unidos, que no sé qué anda haciendo Estados Unidos. Donde participa Meryl Streep, sí, Antonio Banderas. Pues son los que tienen el varo y las cámaras. Winona Ryder, ¿no? O sea, está muy bueno, está muy buena la ¿cómo se llama? La historia, pero no se parece. No, le quitan generaciones, le quitan unos personajes muy importantes. Entonces, digo, si quieren, es que es palomera, palomera, pero pues si quieren saber bien el chismito, lean el libro, está muy, muy interesante. ¿Y qué es trilogía? Pues es que eso yo no sé, o sea, sí lo venden como una trilogía, pero no sé si sí sea así. Como iba diciendo, como iba platicando el chisme, no voy a hablar mucho sobre la novela. ¿Para qué? Para que se unan y en la reunión vamos hablando de ella. Voy a hablar del contexto histórico, el por qué se creó la novela. Como ya les estuve diciendo, Salvador Allende era tío de Isabel Allende, entonces se tuvieron que salir de Chile porque pues, podía haber peligro de que los desvivieran. Entonces ella desde Ecuador le escribe a su abuelo una carta que el abuelo lamentablemente nunca pudo leer, pero pues le habla del día a día donde están ellas porque ella era todavía chica. Es uno de sus libros más llamativos, o sea, es el que por el cual la conocemos, pero sí. La verdad tengo entendido, no he leído otra novela de ella, pero tengo entendido que sus demás libros sí también están muy bien, muy interesantes, entonces se las recomiendo como autora. Bueno, regresando al contexto histórico de
les mencionaba lo de la película, de yo no sé por qué Estados Unidos se metió en el chisme de hacer la película de La Casa de los Espíritus, porque Richard Nixon estuvo a favor de que existiera lo de todo lo que hizo Pinochet. Pinochet es un dictador militar. Estados Unidos apoyando una dictadura no es novedad aquí, ni cuando escuchen esto. En ningún momento de la historia se pueden ver. Exactamente. Bueno, pero ¿qué hizo Richard Nixon? Pues prohibió a los bancos prestarle dinero a Chile. Claro. Entonces eso fue lo que provocó que Salvador Allende no pudiera continuar en el poder. ¿Por qué? Porque sin dinero no baila el perro. Exactamente. Ahora, si nos vamos mucho más atrás de por qué fue que surgió este problema con Chile, fue por la Guerra Fría. Si recuerdan, la Guerra Fría estaban entre si el mundo o la mayoría se volvían comunistas o consumidores, que es lo que, como estamos ahorita, ya sabemos cuál fue el resultado. Entonces, pues el capitalismo, entonces, por eso también surgió todo esto, lo del dinero, los bancos. Okay. Obviamente, Estados Unidos siempre ha estado a favor del capitalismo y se aferrará a él durante todo el tiempo que pueda. Entonces, pues, sí. Ahora, ¿qué más pasó? Un poquito contándoles lo que les decía del contexto histórico. Ahí nos narra la persecución de Pablo Neruda también, ¿no? De cuando lo persiguen en Chile. Sí. De que se tiene que ir ocultando en las casas de amigos, vecinos, gente que ni conocía. Sí, lo menciona en la novela. Es una parte muy triste, ya más de la mitad, por lo que recuerdo, fue más de la mitad. Es algo muy triste y vamos a estar escuchando, vamos a hacer una playlist de este. ¿Hay playlist? De este libro. Sí, estaría ¿Pero fabuloso. cómo que playlist? ¿De audiolibro o de música? No, de música que es muy representativa, porque pues tú sabes que cuando cuando estás en contra del gobierno, pues tienes que buscar la manera de alzar tu voz. En este caso fue por las canciones. Por eso a Neruda lo tenían vetado y Pinochet lo estaba siguiendo mucho. ¿Por qué? Porque él a través de sus canciones pues hacía que había canciones prohibidas, o sea, tú las los militares las escuchaban y contra ellos. Era y un a Silvio la Rodríguez. Justo. Pues sí, porque musicalizaban mucho de sus poemas. Igual. De hecho, Silvio Rodríguez también lo atrapó, estuvo escapando mucho. Bueno, a Neruda sí lo matan, a Silvio Rodríguez. ¿De verdad? Estuvo escondiéndose durante mucho tiempo. ¿A Neruda lo matan? Ahorita investigamos eso. Bueno, es que no, Neruda muere de cáncer y muere de viejito después de haber abandonado a su esposa y a su hija en Europa. En la India. ¿En la India? Creo que aquí viene esta parte que tú mencionabas de que puede ser un personaje, pero lo cambia. Ok, aquí fallece, ¿no? En el libro. Ajá. ¿Por qué no nos ibas a contar de la historia? Pero esa es que no es de la historia principal. No, es nada más un fragmento. Bueno, nada lo menciona. Que murió, sí murió. Neruda sí murió. Pero este autor, el que mencionó Luigi, sí aparece aquí. ¿Silvio Rodríguez? Silvio Rodríguez. Ya quiero leerlo. ¿Por qué? Espérense, que me hacen bolas. Están viendo que la historia no es lo mío. Ya no lean tantos libros a la vez porque por eso se les cruzan los cables. Mira, si es en lo que yo tengo ya el dato de cómo murió Neruda y sí murió en Chile. O sea, sí muere en Chile. Muere a los 69 años por cáncer en Santiago de Chile. Y pues existen dudas y controversias con respecto a las circunstancias de su muerte. En parte porque ocurre 12 días después del golpe militar del general Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Y Neruda era una figura muy influyente de izquierda. Se encontró evidencia que tanto justifica que pudo haber sido una bacteria, la Clostridium botulinum, y pues esto también puede haber sido, pues, la Clostridium botulinum es la que causa la... ya se me olvidó, pero no, o sea, bueno, intoxicación, es un veneno. O sea, no se consigue de manera, no es una bacteria que podamos conseguir de forma normal. Ni por tomar agua estancada es normal que la consigas. Entonces ahí
pudo Es haber que caray, entonces ¿cómo se salen reproduce los y- dos. Entonces ¿Cómo? salen los dos. ¿La bacteria? No, o sea, pues es normal que se reproduzca. No es normal que el humano esté expuesta a ella. Ay, Y no. menos si es alguien que toma agua normalmente. Pero no habrá estado en algún hospital. Me suena muy conspiranoico. Es que no es una que se contagie por Sí. aire o por estornudos, por ejemplo. Es algo que se transmite por comida. O sea, es una bacteria que se transmite por consumo. Como la influenza porcina. La salmonela. No lo he Como la empezado, salmonela, pero lo exacto. voy a empezar hoy mismo. Bueno, no Entonces, miren, vamos ahí está. mira, Entonces, Margot no estaba ese tan es un mal. tema, Hay ajá. evidencia de que pudo haber sido asesinado. O sea, sí De hay hecho, yo dudas. creo que sí menciona a los dos autores en el libro, porque sí recuerdo que Neruda lo Parece ahí. Sí. Supongo que se van por el lado de y también el otro autor que tú decías de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, lo atrapan, le cortan las muñecas para cortarle No los manches. tendones, porque pues es autor, Sí, toca para que la no guitarra, para que no toque la guitarra, Qué y lo loco. cuelga en el estadio justo a la Pero vista Silvio de todo el Rodríguez sigue mundo vivo, para ¿eh? que... Y sigue tocando. Pero ¿por qué voy a esto? Que ahora hay un Bad Bunny, fíjense. Ah, Bad Bunny cerró su concierto, el último, en Chile, en este estadio donde Ajá. Pinochet llevaba a toda la gente y ahí la mataba. Y Él justo, iba y los sacaba y los llevaba Sí. para allá. Y Como no, la pues había- purga. Entonces, bueno, todos sus achichincles. Se entiende. Se entiende. Él era el autor intelectual. Pero el punto es que Bad Bunny hizo esto y llevó a un cantante y tocó canciones de este autor que menciona Luigi, que le cortaron Bueno, lo los mencionó Sony, tendones. pero gracias por decir que yo. Sí, llevan como 3 veces que lo Porque yo mencionas. también lo Ay, conozco. perdón. Yo también lo conozco y me gustan sus canciones. Me El estás unicornio haciendo azul. mansplain. El unicornio azul de Silvio Rodríguez está chido, por si no la has Sí, escuchado. la masa. mi La favorita. masa, que también hay una cover de Shakira que está chido, de la masa. Sí. Eso no sabía, muy Sí, orizabeño. Está muy buena. Ahora, poco sí. Bueno, ¿no? Sí. todas esas canciones me las mandan. Vamos a crear la Sí. playlist de De La Silvio Casa de Rodríguez. los Espíritus. Ah, bueno. De la No, Casa pero es de los Víctor Espíritus. Jara. ¿Y qué pasó con Silvio Rodríguez? Es Víctor, no es Silvio Rodríguez, es Víctor Jara. Ah, pues Víctor Jara. Bueno, pero también muy conocido Víctor Jara. Sus canciones. Ven, ya no lean varios a la vez. No, pero mira, para no hacer confusión a la gente hasta el momento, narra eventos de Pinochet. narra la supuesta asesinato de Pablo Neruda, aunque pues es una desviación de lo que se tiene en los registros históricos, porque se tiene que muere de cáncer, pero hay gente que cree que lo asesinaron. Eso ya es una teoría de conspiración, tal vez cierta. Que el Y- ejército y los carabineros llevaban a mucha gente al estadio para desvivirlos. Y el cantante del que hablan es Víctor Jara. Víctor Jara. Hasta ahí, todo así. Ahí Hasta vamos, Ajá. sí, va, Continúa. ahí vamos. Entonces, Pinochet usa al ejército y a los carabineros para atrapar a todas estas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él está 20 años en el poder, pierde el poder Pinochet por algo que él mismo hizo, que fue que solamente podía estar 9 años después de 20 años, 9 años en el poder, y pues obviamente creyó que iba a poder seguir manteniendo, pero pues no, la gente le dijo ya bye, y él dijo no, yo quiero seguir, pero pues ya no se pudo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ya huyó del país, de Chile, por fin salió, y un juez español sí lo mandó a detener en 1998 por genocidio, tortura forzada y O sea, sí tuvo un juicio. O sea, aquí vamos Sí. a poner, solo van a escuchar Sí, es cierto, tengo que me acuerdo de eso. Ay, perdón. pi. Ah, pues bueno, está por bien. muchas cosas malas que hizo. Ahí se los pueden imaginar. Resumen. Sí, hizo muchas cosas malas. Por andar desuscribiendo gente, no ¿qué? Desuscriban Desuscriban gente. Sí. Entonces, Chile pudo volver a sacarlo, y Salir ya de la no, dictadura. o sea, ya no le hicieron nada en sí. O sea, ¿por qué? Porque el señor ya estaba bien viejito, ya estaba muy viejito. Y fíjense, lo que me enteré fue que lo tenían como senador vitalicio, o sea, nunca soltó Ya el siempre poder, fue senador. nunca jamás La soltó el poder. Justo como dice Lilo, Ni murió Dios. de viejito en su cama, calientito, Feliz. feliz, Pues sí. a los Sí. 90 y ¿Quién tantos sabe, no? años. Siendo gente así, tienes muchos traumas internos. Aunque no creo que Pero- se compare pero con pues lo es que que hizo, ellos pero. Pues no. Están contentos con tener el poder y saber qué hicieron.
lo que quisieron. Pues sí. Y nadie les dijo nada. Es más, pues fue senador vitalicio durante muchos años. Y pues estuvo calientito en su cama. Pero bueno, gracias a señor Jesucito, murió en el 2006. A Jesus Christ. Algo que... Es a Jesus Christ que lo mató. Que yo espero que ese término de calientito sea como nos decían los papás, ¿no? Cuando te ponías pesado y ¿quieres dormir calientito? Yo nunca escuché eso. Siguen con la retalía de puros dichos que no existieron, pero... Mira, la próxima vez que te vea, voy a hacer puros dichos y Haces como Sancho Panza. sí, ¿cuál te voy a traer? Me agrada. Pero bueno, ya para ir cerrando mi participación, hay muchas diferencias en cuanto al número de personas que fueron víctimas de él, pero pues en general dice que tuvo más de 2,200 ejecuciones, 1,200 desaparecidos, 28,000 detenidos y 40,000 víctimas. Ahora, hay una serie que salió el año pasado, no me acuerdo si en HBO, Netflix o algo así, que habla sobre los desaparecidos de Chile. Entonces, es un tema en el cual creo yo que vamos a poder sacar mucho chismecito. Entonces les recomiendo que se unan a la lectura. Justo queremos eso, sí, hablar de la historia que nos cuenta Isabel Allende, pero también conocer mucho de todo este contexto histórico que yo en lo personal, si no fuera por esta novela, no lo conocería. Yo ahí tengo un dato. Ahorita que mencionaste, pues justamente la parte de los dictadores, en el libro de las cartas del boom latinoamericano que comparten Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, hay una carta bien interesante de Gabriel García Márquez en el que está haciendo una red con los escritores de la zona para que cada quien escriba una novela de dictador. Ves que en ese momento está como de boom las novelas de dictador, ¿no? Y entre ellos iban a hacer una novela de Pinochet. Ahorita no tengo bien la información específica porque tendría que buscar mi libro, pero mira, nada más para cosas que no ocurrieron, o sea, novelas que no se publicaron, pero que era el objetivo. No se publica porque empieza esta división entre que Vargas Llosa se sale de este equipo de ultraizquierda y pues Cortázar literalmente se va a Cuba a guerrillear así, o sea, dispararse ahí con la gente, y pues Gabriel García Márquez dice: sí, soy de izquierda, pero me voy a vivir a México y me quedo ahí tranquilo. Entonces, mil cosas, ¿no? Pero Julio Cortázar iba a escribir una novela inspirada en Perón, el dictador de Argentina. Carlos Fuentes iba a evidenciar a un caudillo del PRI, aunque bueno, aquí no te menciona específicamente quién, ¿no? ¿Cuál de todos? Pero sí saca La muerte de Artemio Cruz, en el que hay La muerte de Artemio Cruz, pues te habla de un militar que es muy, pues, como que aprovecha toda esta Te red. da las señas, ¿no? Pues sí, te da toda la red de cómo abusaban de las personas, los militares. También iba a estar Manuel A. Odria, de Perú, ese era el que iba a escribir Vargas Llosa. Y bueno, Gabriel García Márquez sí escribe su novela de dictador, ¿no? La del otoño del patriarca. Pero la de Pinochet la iba a escribir José Donoso. Mira, hubiera estado buena, interesante saber qué iban a sacar ahí. Y más, hay más. Incluso toman en ese a José Martí, iba a escribir una de Cuba, me parece. Muchas cosas que hubieran estado bien padres de ver, pero al final solo sale la del otoño del patriarca y la de la fiesta del chivo. Oye, son los años que salen. Ahorita hablando de Cuba, no, Alejo Carpentier no. Alejo Carpentier también. Hablas también, ¿no? Sí, él tiene su novela. Ajá. Pero me parece que él es un poquito más atrás que todo el boom latinoamericano, ¿no? Sí, es atrás, pero, o sea, me acordé, ya que estaban hablando precisamente ¿De novelas de ese tipo dictador? De dictadores. Ajá. No, pero no sé de quién la hace él. Supongo que de un cubano, pero Sí, no sé de quién. pero no conozco el nombre. Creo que una vez nos habló de él, Lucero. Creo que nos habló un día La reina, de la novela. El reino de este mundo, algo así se llama la novela. La leí hace muchos años, está muy chiquita también. Sí. Ay. Pues yo no soy tan... Sí me gusta mucho la novela histórica, pero pues no he leído tanto de ella. Por eso en esta ocasión me quise apoyar de gente que sí sabe. Entonces saludos a Ramón y a Alta, que ellos van a ser los que van a llevar principalmente esta lectura. Entonces A ver cuándo, y ojalá cuando se haga el podcast con Alta, ¿no? Ahí virtual. Ay, sí, estaría fabuloso. Con Alta y con Itza. Sí, sí, cierto. Hay Y que, organizar algo. bueno, ahora en las redes sociales del Club de Lectura Orizaba, acuérdense que
siempre les pedimos que se suscriban al podcast, que vayan a las redes sociales y le den follow al Club de Lectura Orizaba, próximamente también a las redes sociales de la Sociedad Cultural Salvaje, para que tengan la actualización de todos estos eventos que tenemos. Tenemos un club de lectura de los lectores salvajes al cual pueden sumarse. La lectura que está corriendo ahorita va a ser Arráncame la vida. Y posteriormente viene Perra Mala, que es un poemario que está en colaboración con Poesía de Huacal, un movimiento de poesía en Veracruz, que ahorita ya trae un programa itinerante, se está moviendo en diferentes zonas. Estén pendientes también en sus redes sociales. Pero bueno, aquí en las redes sociales del Club de Lectura Orizaba está el calendario donde van a poder checar cuándo hay días de podcast, qué días arrancan los clubs de lectura, de letras en papel, de los lectores salvajes y las reuniones presenciales de los clubs que conforman la sociedad. Vayan ahí, descarguen, lo pueden imprimir, está muy muy bonito. Nuestra voz misteriosa estuvo trabajando mucho para que quedara muy lindo. Y bueno, pues ese es el comercial. El sponsor del día. Así es. Cleo, patrocinado por Cleo. Comunidad Salvaje, patrocinada por Comunidad Salvaje. Pronto vamos a tener un eventito especial reveal, ¿verdad? Sí. Pero todavía no lo podemos revelar. No, hasta mayo sí. Sabrán qué onda. Pues vamos con la última recomendación. Lilo, en este caso vemos que nos traes una montaña de libros. No me podía decidir. No me podía decidir. Y la verdad es que una ficción histórica y una novela histórica. Dos de los dos de cada. No. Va a ser rapidito. Algo que me di cuenta, que las novelas históricas y ficciones históricas están plagadas de eventos de la Segunda Guerra Mundial. Ya vas y lees un título y casi todos están dirigidos al Holocausto. Todo es algo de Auschwitz. Entonces, pensando conspiranoicamente, creo que es un tema como de lavar un poco la conciencia de la comunidad sionista. No quiero decir de los judíos, de la comunidad sionista. Esta tendencia que tienen de usar este trágico suceso del Holocausto, que no queremos que se repita, y no solo con ellos, sino con ninguna de las culturas que rodea nuestro mundo. O actualmente con Palestina, la verdad, que es lo que está pasando. Exactamente. Entonces, por eso no me fui por Cira. Cira narra una parte de ese suceso y es una obra de María Dueñas, que estuvo en la FIL Guadalajara este año, visitando junto con el resto de escritores catalanes y españoles que estuvieron invitados. ¿Te firmó el libro? No, ya no alcancé a ir a esa conferencia. Me hubiese gustado. Espero tener oportunidad más adelante, porque por ahí también tengo el tiempo entre costuras. Ok. Bueno, pero nos vamos a evocar a otra ficción histórica que les traigo aquí. Isabel. Esta es la otra Isabel, de Laura Martínez Belli. Y bueno, hace rato les dije que a lo mejor era novela histórica, pero no. ¿Por qué? Porque la otra Isabel nos narra la historia de Tecuixpo, la hija más querida y adorada de Moctezuma II, nuestro Extlatoani. Y bueno, Tecuixpo significa flor de algodón. Y ella le toca vivir este momento donde el imperio azteca, bueno, mexica. El imperio contraataca. Exacto. El imperio mexica es destruido y pues el cambio, ¿no?, a la colonia. Okay. Se tienen pocos registros de Tecuixpo y de su forma de ser, entonces casi todo está plagado de suposiciones que se tienen que hacer. Obviamente sí hay una investigación histórica detrás, pero hay muchos huecos, entonces por lo tal no puede ser considerada novela histórica, sino ficción histórica. Ok, bien. Y bueno, Tecuixpo nace por ahí de 1509 y cuando llegan pues ya es una adolescente. Está entrando en esta vida de la adolescencia y ella al momento de que cae el imperio,
es resguardada por Moctezuma, por Hernán Cortés, para preservar el linaje de Moctezuma, no por buena gente, sino con el objetivo de que no los ataquen, porque tienen ahí a un pili, que significa, o pilli, que significa noble en lengua náhuatl. Y bueno, pues se la llevan, y a lo largo de esta vida que tiene con ellos, pues ella se casa 3 veces con diferentes mexicas que pues mueren por circunstancias diferentes, y con 3 españoles. Entonces se le conoce a ella como la madre del mestizaje, porque tuvo varios encuentros con diferentes españoles. Y bueno, pues esto es lo que da pie a hacer diferentes casas que van a controlar la encomienda de Tlacopan. Bien. Le nombran Isabel cuando le hacen el bautizo, porque pues es el cambio, así como Malinali, que cambia su nombre a Marina, también ella tiene que hacer el cambio a su nombre. Y pues algo que se me hizo interesante es que le dejan a ella el poder de controlar esa sección, o sea, no a sus maridos, sino a ella. Saben que tiene una voz fuerte dentro de la comunidad náhuatl, y entonces queda con este poder. Y esta es una recomendación que yo tomé de mi querida Ilse. ¿Ella lo recomendó? Ella lo ha recomendado en varias ocasiones. Y pues, ¿qué más les puedo decir? En esta obra pues van a poder conocer personajes como Hernán Cortés, como Moctezuma, como... ¿Cómo se llama el que le siguió a Moctezuma? ¿Cuauhtémoc? Cuauhtémoc. También supongo que aparecerá Cuauhtémoc por ahí. En alguna parte. Okay. Pero se centra más en la vida de ella. Y creo que es importante conocerlo porque siempre estamos muy centrados en los personajes masculinos de la historia, porque pues la historia es contada por los hombres, ¿no? Ahora ya que ciertas mujeres se toman el trabajo de ir y recabar información y colocarla a nuestro alcance, pues ya podemos ¿La Malinche tendrá por ahí su aparición? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Okay. Pero, de hecho, hay también una ficción histórica de Malinali escrita por Pedro J. Fernández. Ah, sí, claro. Yo creo que lo de él sí es novela histórica, ¿no? Lo de Pedro J. Fernández. Es el de Yo Díaz, Yo Juárez. Yo Díaz, Maximiliano. También tiene uno de Iturbide. ¿De Juárez, no? ¿No? ¿El de Benito Juárez no tiene? ¿Uno de Sor Juana? Ah, el de... ¿no? Ay, el de Bomberito Juárez, ¿cómo se llama? Mi querido Benito. Pues Yo Juárez, ¿no? Querido Benito. Ah, querido Benito. No, es yo. Ya todos son yo. Pues sí, yo pensé que todos eran yo. Yo Díaz y yo Sor Juana. Y los demás. Y los demás es Malinali. Soy Malinali. O sea, como yo. Muy padre. Fíjate que apenas yo tuve como un mini adentramiento de interés por estudiar la parte pre-conquista, antes de la conquista. Y fíjate que muchas de las cosas que aquí teníamos en la antigua México Tenochtitlan, por los mexicas, era muy superior al conocimiento que tenían allá en Europa, Por ejemplo, en Europa no podían tener siquiera algo similar a lo que aquí hoy en día se conoce como tianguis, pero en aquel entonces era conocido como tianguiscli, que era el espacio donde mayor cantidad y mayor comercio había en un momento. La cantidad de personas y la cantidad de cosas que se vendía superaba por mucho. Ahorita no me acuerdo del número, pero si digamos que en Europa el mercado más grande era de 1,000 personas, pues el tianguiscli era de 10,000 personas. Y segundo, los mercados en Europa eran estacionales, o sea, era en la fecha en la que más había venta y más había productos agrícolas. Tianguiscli era eterno, o sea, siempre estaba ahí en todo momento, nunca te hacía falta la comida ni nada. Y pues nada, eso es nada más para un recordatorio a la gente que dice que nos vinieron a traer tecnología. Sí nos trajeron tecnología, pero nuestra tecnología ya de por sí era muy buena, pero bueno. Ah, bueno, sí, porque tenemos este eurocentrismo también, pues sí, de pensar que todos nos dieron educación. Cuando en realidad, pues, se le debe mucho a la medicina por la herbolaria mexicana y en general, ¿no? De América. De hecho, el dato más contundente fue el aprendizaje arquitectónico que tuvieron de nosotros. Cuando se hacen cargos del lago de Texcoco, lo inundan. O sea, si no, por Nezahualcóyotl fue que se inventó todo este sistema de acueductos para poder separar. O sea, literalmente separó un lago en dos. Separó un lago de agua salada de agua dulce. Y además, gracias a las chinampas,
aunque aumentara el nivel del mar, ellas nunca se hundían gracias a la flexibilidad de las raíces, ¿no? Y en Europa se les inundaba. Venecia, de hecho, ni siquiera era habitable gran parte del año. O sea, Nezahualcóyotl, crack. Sí. Pero bueno, entonces esa es la novela histórica. La novela histórica. También otro dato importante es que Hernán Cortés no solo tuvo hijos con Doña Marina, sino también con Isabel. Órale, hay un con Cortés tal de Moctezuma. basar la legitimidad. Él quería quedarse en algún punto como pues nuevo encargado. Tlatoani. Pues sí y no. O sea, ¿Como quería virrey? darse el pues el ¿Emperador? ajá, como gobernador más o menos. Ok. Pero acuérdense que desvivió a su señora para poderse quedar con Malinali. Y Para poder casarse, ¿no? ¿O no? No casarse, no. ¿Sí? ¿Sí casarse? pues para deshacerse de la señora, o sea, la señora le cayó ya, o sea, Ya no la se necesitaba. casa con ella en España, llega aquí, ya no no la es necesario. necesita y pues la otra le llega de, ay, ¿qué haces aquí? No manches. Yo no supe qué pasó con Hernán Cortés. Sinceramente, para mí sí hay un punto en la historia en la que no sé qué le pasa a él. O sea, ¿cuál es su punto en la historia con México? Si se vuelve gobernador, si se vuelve... Si Pues, los reyes lo traicionan y él No, dice adiós. no sé, pero creo que él muere aquí, ¿no? ¿En Porque los en restos, Puebla? los restos No. están en la capilla del Hospital del Niño Jesús. O sea, en el algo así. estado de En Veracruz. la Ciudad de México. Ah, ok. Según, bueno, no me crean porque ya saben que mi memoria de Dory, pero según Zunzunegui. Ah, hombre. No me acuerdo en qué Bueno, Otra ficción libro. histórica. Vamos. Sí. Te refieres a la ficción. Ficción. Digo, fantasía histórica. Fantasía histórica. No es cierto. No, sí, se continúa. Ya, déjela que... Y Angélica así de. No, sí, pero dale. No, es que les digo, no me crean, pero creo que no muere aquí porque él quiere venir aquí. O sea, Ajá, yo- según sí, un poquito él, por ahí. según Zunzunegui, Hernán Cortés sí. ama México. Y Pues sí, no, como no iba a amar aquí, podía gobernar como se le diera la gana. el jefazo. Sus hijos, su hijo más querido fue el que tuvo con Doña Marina. Ok. ¿Con la Malinche? Ah, ok. Pero entonces, ¿dónde muere? Ahí, en Europa. En México, ¿no? En, No. en México Yo no sé, pero aquí México no murió. Murió cerca de Sevilla en un Ah, pueblo pues mira. que se llamaba Castilleja de la Cuesta México en no era. 1547. Pues sí, no le fue tan bien. Ahora sí que lo usaron para el trabajo sucio Pero y lo regresaron. trajeron a México Ujú. y está en el centro histórico en una capillita. Hay un espacio ahí, pero ni siquiera tiene así como grandes inscripciones, Pues no ni creo, mucho menos. sí, ¿no? Porque, pues ahora sí, como la historia lo ha manejado como El el que malo. destruyó. Un conquistador. Que tampoco es tan cierto. O sea, Ujú. si pensamos en en ese contexto, no había una nación como tal, había un imperio que controlaba al resto de pueblos y los primeros traidores fueron los totonacos veracruzanos. ¿Dónde Y- está? Pero Y luego de ahí se Sí, fueron- tienes razón, los sí. totonacos. Iba a decir, son mucho más antiguos, pero son los olmecas. Vamos a decir, los totonacos sí estaban ahí en ese instante. Yo me acuerdo que leímos, no me acuerdo en qué libro dijera Lilo, eso de estar leyendo varias lecturas al mismo tiempo. A mí me gusta decir eso nada más, para Orgullo, inventar un dato. prejuicio y mecha. Voy a inventar un dato, es que lo leí en algún libro. Lo viste en un libro- TikTok. En un TikTok realmente. En un documental No, de ¿con qué TikTok. libro lo leí? No, es que recuerdo ahora sí que digamos que la gran trascendencia que le marcaban a Hernán Cortés es que de alguna manera él hizo una primera narrativa de este nuevo mundo, ¿no? Desde sus palabras, su cosmovisión y demás. O sea, como no se conocía nada de esta parte del mundo, pues él llevó como que unas primeras noticias. Ya después llegaron más gente y ya pulieron toda esta visión y dijeron, está bien, güey, eso no era. Porque, por ejemplo, había cosas que nombró, o sea, desde su contexto, pero ya después, cuando pues llegó más gente, se dieron cuenta que pues nada que ver lo que él estaba describiendo con lo que era realmente, ¿no? O sea, le dio otros nombres. Pero, o sea, digamos que yo recuerdo, esa fue como que la gran trascendencia. Más allá de eso, yo creo que por eso no tenemos como mucha contexto de él posterior, porque hizo varios intentos que yo sepa para regresar y ya estar Lo acá. intentó, ¿no? Pero que yo Nanay. sepa no lo logró. Hay una narración, hay cartas de Hernán Cortés, hay un libro que lo compila, yo no, pues he podido ni siquiera buscar una edición que sea buena, pero una narración de Hernán Cortés que yo he visto
visto sobre el lago de Texcoco, que cuando lo ve menciona que es como ver una ciudad plateada de agua cristalina. O sea, eso es lo que él menciona. O sea, literal, el agua más transparente del mundo y el agua era lo más brillante que jamás había visto. Y sí, no sé, me siento como cuando, o sea, ahorita de pensar de ir no sé, a Xochimilco y decir, ay, el agua no está tan bonita. O sea, así les pasó a los europeos, de llegaron y dijeron, ay, pues así como lo narró de que estaba tan chido, pues como que no, pero pues quién sabe. Qué bonito, pues no. Bueno, es que daltónico. si lo piensas desde su contexto, claro. pues ellos venían pues de tener calles pavimentadas, Sí. bueno, empedradas, ¿no? Sí. Pero aquí era una forma diferente. A su modo era muy bonito. O sea, realmente ver espacios muy llenos de naturaleza. Sí. De Y de esa magnitud, porque era biodiversidad, gigante en ese entonces, era el gigante. lago, ¿no? Ver una ciudad Sobre el agua. flotante, ¿no? A la mitad del lago, Sí, está muy que inspirador. pues tenía acceso a agua, tenía un sistema De drenajes. drenaje, o sea, no como hoy lo conocemos, pero sí había un sistema de drenaje que no contaminaba las aguas, porque al final de cuentas pues también tenías las chinampas ahí, ¿no? Realmente era una zona autosustentable. Y ahí completando también la información de Suni, mucha de la información que se tuvo sobre América en gran tiempo era India, o sea, como pues nos conocían como las Indias. Las Indias. Genuinamente la gente de Europa creía que lo que pasaba en India pasaba acá, o sea, sí, nos imaginan idénticos a la India y pues éramos como muy hay distintos. No, y hasta hoy se Bien preserva. racista la barba, bien sacado. Es que- Sacó sí, sacó el racismo interiorizado. No, pero o sea, nos imaginaban distintos. Es que vamos a ver RRR y los buenísimo. videos que Ah, me sí, en el club mandaste, de bueno, cine. que mandó Luigi así de no, gracias. Pero Gracias, mira, no, gracias. que hay videos así que te puedes sacar de Iztapalapa que también van a creer así como. Ay, pero sí no viven ese ahí. nivel. No. No, sí, no te sí, metas te con diré. mis taquitos de A mí, Iztapalapa. quiero decir que la última vez que fui a Ciudad de México, la penúltima vez que fui a Ciudad de México, un taquero estaba cortando la carne, se le cayó el pedazo de carne al suelo, lo vimos rodar, llenarse de polvo, lo levantó y siguió picando la carne y O sea, nos dio ni de esos siquiera lo tacos. enjuagó. No, lo siguió picando y nos dio Ni esos siquiera le echó tacos. tantita agua. Y lo peor de todo es que nos comimos esos tacos, o sea, lo Y estaban disfrutamos. bien buenos. Estaban muy buenos. Generaste, en la Ciudad de México uno no genera anticuerpos, Ok. uno genera antipuercos. Es que sí, o sea, realmente si tú comes en la Ciudad de México y no te hace daño o Ya estás muy llegas y vas Ya generando estás curtido. Sí, ya los estás curtido. anticuerpos necesarios para comer en la Ciudad de México, puedes comer en cualquier lado. ¿Han visto lo que les pasa a los europeos, o extranjeros en general que vienen a comer a Ciudad de México? Se le Hombre. conoce como la maldición de Moctezuma. Ahí está. ya, Sí, claro. ¿no? Para que se me imaginen. Sí, sí, sí. Uy, se va a ¿Y por qué llenar. no dijiste nada de la maldición? Ajá. ¿Cómo que? O sea, lo de ¿Eso que sí te lo da. conoces? Sí lo conozco, pero. Ya ves, sí sabes algunos, nada más que te falta más. Te falta barrio. Me falta Sí, barrio. Sí, Bueno, continuamos. Eres muy blanco. Ay, what the fuck. Mira mi piel. Ese racismo. Me agrada así, como que ahora últimamente a la gente le gusta clasificar razas y etnias. Mira, levántate así tantito la playera. No, entre más me pongo, más moreno se pone. Mira, ahí está. Mi brazo está Hasta aquí, requemado. aquí. Mi brazo está más requemado que mi mano. Pero Símbolo bueno. de clase trabajadora. Sí, orgullosa. ¿Cómo le dicen a México? Raza de bronce. No, ¿De oro? bronce. No, de bronce. No, Bueno, de- pero ahorita Sí. no De estamos hecho. tan bronceados porque el clima ha estado No, ahorita bastante es Porque frío. tenemos un foco Frío. gigante pegándonos a la cara de la luz pero- blanca, pero. Pero hace Bueno, mucho ¿con qué frío. libro continuamos, Lilo? ¿Qué otro libro nos Oye. traes? Bueno, era la recomendación. La otra era la de María no, pero Dueñas. ¿de los otros? Ah, bueno, el que terminé. De los otros 4 que hay ahí. De la piel No, del no, libro. eran Trae puro opciones. ladrillo, Eran opciones. Eran opciones. Este es el que Este que nos terminé, dijiste. que les hablé el podcast pasado. Sí, nos- De Últimos Días de Berlín. Obviamente se centra en los inicios del nazismo, cómo empiezan las patrullas de las juventudes hitlerianas, cómo empieza a cambiar la sociedad en Berlín a raíz de que Hitler se convierte en este personaje tan popular dentro Pues sí. de la Alemania post Primera Guerra Mundial. Y bueno, cómo las ideas van permeando dentro de la comunidad. Hay un pasaje en el que una de las es una alemana que trabaja como asistente de una señora, una viuda, ya es mayor, y
esta señora inicialmente hace comentarios, este personaje hace comentarios respecto al comunismo, ¿no? De que no, que los trabajadores deben de tener cierta protección y ciertos, o sea, empieza a coquetear con el comunismo, pero en cuanto el nazismo empieza a tomar poder y se empieza a hacer más estridente su voz, entonces ella cambia radicalmente. El marido entra a trabajar dentro de las SA, que es como la primer parte, era la policía, por decirlo así, pero era el rango más bajo, porque la SS eran ya los comandantes generales que dirigían, que participaban dentro del ejército. La SA eran unos pobres diablos que les dieron un uniforme sin criterio y van por la vida fregando a la gente que les mandan, ¿no? Como o sea, si lo ves con cara de judío, nariz grande y cosas así, lo arrestas. Si lo ves protestando o reclamando por la postura de las juventudes hitlerianas, lo golpeas, ¿no? Entonces, ves ese cambio dentro de los personajes. Hay unos que se mantienen con mucha sobriedad, pero también te dicen, no puedo levantar la voz, o sea, tengo que afiliarme al partido nacional socialista para que pueda continuar trabajando, porque si no, y la verdad es que yo iba pasando las páginas y sí se me hacía un poquito como ser de Morena. ¿Sí? ¿A poco sí? Pues es que ya hoy en día yo lo relaciono más con MAGA, o sea, con el movimiento de Make America Great Again. También, pero date cuenta que es un tema de polarizar a la sociedad y ponerlas en una posición en la cual si no estás dentro de este grupo no vas a poder hacer nada. Y nada más verlo en los partidos. ¿Cuánta gente queda en los partidos políticos que no están en el poder? O sea, la gente, ¿cómo le llaman? Chapulinearon. La gente chapulinea de una idea a otra para poder seguir conteniendo sus negocios y para que pues no les pongan trabas, ¿no? Sí, tiene un interés económico más que un interés político, exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, también aquí, o sea, la gente sigue manteniendo esa idea para pues no perder la vida o seguir trabajando. Hay una cita que marca aquí. Yo todavía, no lo marqué tanto a mí se me olvida ponerles las banderitas, pero hay una cita de otro filósofo que dice que cuando hay algo que está sucediendo mal y continúa porque la gente buena no hace nada. Se quedan callados. Entonces, pues es triste ver cómo hay sucesos que se están repitiendo hoy en día en nuestro país y en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la gente que ve cómo se están llevando a los migrantes, o ni siquiera migrantes, ¿no? Algunos son hasta ciudadanos que ya tienen papeles y documentación y se los están llevando porque son morenos, porque hablan español, porque alguien más los denuncia. Y esto pasó aquí. Eso es lo que te iba a decir, justo lo estaba diciendo. Que lo que estabas diciendo de la SA, a mí me recuerda mucho al ICE, ¿sabes cómo se llama? ICE. Ajá, o sea, realmente no son personas que les dieron como armas un poquito de poder y nada más porque te me estás poniendo pesado, órale, y ya que hayan matado a 2 personas y que no hayan estadounidenses. Sí, porque han matado más personas que no son estadounidenses. Sí, o sea, me refiero a que se supone que eran personas que ni siquiera iban por esa no son mexicanos, o sea, no es el objetivo, simplemente estaban ahí. Y a lo mejor alguno diría, si estoy de observador no me va a pasar nada, pero resulta que sí puede pasarte. Entonces yo creo que incluso en México lo podemos ver, ¿no? Cuando a alguien levantan a una persona, ya es muy poquito a la gente que te dice, ay, mínimo grito. No, te da un terror siquiera voltear a ver, ¿no? Aquí ya encontré la frase, dice, es de Edmund Burke. Y es: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Que
¿qué les parece? Yo les quería traer una nota que no puse al inicio, pero ahorita creo que queda perfectísimo, y para meterlo súper rápido, sobre un libro que queda perfecto con lo que acaba de decir Lilo. No sé si habían escuchado ya de este libro que Donald Trump promovió a través de su red social, Truth Social, en la que recomienda el libro de Peter Schrace, que se llama The Invisible Cop, o la guerra secreta, el golpe secreto, en el cual literalmente propuso, o sea, en su tweet, bueno, es que no es Twitter, pero en Truth Social dice que es un gran libro que dice muchas verdades y que todo mundo debería comprarlo. Si nunca habían escuchado este libro, les voy a decir que el libro trata sobre que México, especialmente México, pero habla sobre China y Rusia también, pero específicamente México, están haciendo un golpe de Estado. Están conspirando para hacer un golpe de Estado dentro de Estados Unidos a través de los inmigrantes. O sea, que están favoreciendo a que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos para que ellos fomenten ideales anti-yanquis, anti-imperialistas. Bueno, en este caso, literalmente lo dice así, o sea, no es como que yo esté diciendo otra cosa. Y es para derrocarse en Estados Unidos. Y su justificación es que China tiene 5 cónsules en Estados Unidos y México tiene 50, ¿no? Y que por tener 50 cónsules es como que algo, o sea, aberrante, que no se consigue. Pero algo que no dice es que literalmente somos un país que tiene frontera con ese país, y países que tienen frontera con otros como España y Portugal también tienen esa cantidad de consulados, ¿no? A pesar, bueno, ellos porque son menos población, menos consulados, pero países que coinciden, sobre todo, digamos, la India, es muy normal y común que tenga tantos cónsules en un país que tiene frontera con ellos mismos, ¿no? Sí. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Perdón, a lo mejor yéndome hacia otro lado. No. Pero lo que a mí me preocupa de ese tipo de pensamientos es que ni siquiera es que sea peligroso para los que no somos de ahí, sino que es sumamente peligroso para las mismas personas que viven ahí. Sí. O sea, tan solo el hecho de que si tú piensas un poco diferente a lo que se te está diciendo que debes de pensar, entonces ya eres un objetivo. Entonces me da mucha tristeza ver cómo se replica esta forma de la que está hablando Lilo del libro, que siempre te polarizan, ¿no? Con otra persona. Tú no tienes una mejor vida porque él te la está robando, ¿no? Sí. Y ese es el primer comentario, ¿no? Y ya posteriormente te empiezan a meter otras ideas sobre lo que es la identidad nacional, lo que deberías de ser para ser un buen ciudadano. Y es ahí donde les afecta a los propios ciudadanos que nacieron incluso ahí, que pueden tener todo su linaje ahí y que se les impone. Pero es muy triste que sigamos cayendo en esa trampa. Y bueno, aquí sí hay una directa conexión, porque bueno, el movimiento nazi en su momento fue un movimiento de ultraderecha, el movimiento MAGA es un movimiento de ultraderecha. Entonces, y bueno, literalmente aquí en México, por ejemplo, nada más como dato, la diputada Lili Telles de la oposición, su lema durante gran parte fue familia, patria y libertad. Exactamente el mismo lema nazi con el que se promovió el Holocausto. O sea, no es como que siquiera lo intenten ocultar. O sea, son descaradamente claros con cuál es su objetivo, ¿no? Pero bueno, nada más para acabar la noticia que traes, justo vi un meme de ese libro. No sabía, yo vi la noticia, pero no sabía que Trump lo había sí, lo promovió, dijo que todo el mundo debería leerlo. Pero el meme decía de que no manches, apenas si podemos organizarnos aquí. ¿Estás viendo cómo son nuestros políticos? ¿Tú crees que vamos a poder hacer algo allá? Un golpezo así, pero bueno. Y bueno, otro punto que me pareció importante, creo que ya lo había comentado también en el podcast pasado, es que va haciendo uso de los principios de propaganda de Joseph Goebbels, donde, por ejemplo, en ¿no? Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y esa es la parte en donde yo siento que coincide con la visión del régimen que tenemos hoy en día, aquí en nuestro país, que tú les cuestionas algo y no, los conservadores, no, los contrarios, no, ¿cuáles son las otras palabras que ocupa? Porque son muy básicas. Desde la administración pasada son palabras clave que están constante. O sea, conservadores ya está grabado en nuestra cabeza. Ya. Bueno, en la anterior sexenio yo creo que la más utilizada era neoliberales.
Los neoliberales, quizás esa sería la frase más conocida, pero yo quiero aclarar que yo discrepo totalmente. Para mí hay frases que son mucho más obvias de la oposición. Para mí no es un régimen que estamos viviendo actualmente. Pero ahorita, o sea, digamos, es la gente que está en el poder, claro, y que está haciendo uso de esas políticas. No estoy diciendo que... Creo que debemos de ser... La verdad es que a mí todos los que están en el poder me caen mal. Todos. No importando su partido. Dije todos. ¿Por qué? Porque yo sé que no están en esa parte por el bienestar del país. Están ahí porque tienen un objetivo, y la mayoría de los objetivos de ellos es llenar sus bolsas y acomodar sus estructuras para que en el futuro ellos tengan una vida tranquila, en paz, y el resto pues ni modo, ¿no? Pues tendrán que seguir trabajando y luchando para salir adelante con el país que nos dejen. Yo ahí me gustaría dejar nada más para el podcast del 8 de marzo analizar una frase. Ahí la dejo para que no hablemos de eso, sino para que lo hablemos en el siguiente podcast. Las pequeñas frases de propaganda muy a lo Goebbels que hay en redes sociales. Para mí el verdadero polarizante es redes sociales, y creo que los gobiernos son un reflejo de eso. O sea, yo creo que el gobierno es polarizante porque es un reflejo de cómo ellos... De entrada, pues que antes que pensar que un presidente iba como digamos Zeta Sheinbaum iba a dar una orden a través de Twitter. O sea, que uno se entere primero de lo que está pasando en el gobierno a través de una cuenta de Twitter. Eso era imposible pensar que algún día iba a pasar. Pero a mí un mensaje de propaganda son los que vemos en todos los TikToks. Por ejemplo, última mujer presidenta. O sea, esa es una frase muy interesante que podríamos analizar de por qué hay bots específicamente repitiendo eso, porque ni siquiera son gente real y lo dicen en cualquier video, y ahí lo podríamos dejar, ¿no? Para análisis de otro momento. Y pues ya. Entonces, con eso finalizamos el podcast del día de hoy de ficción histórica, novela histórica. Les trajimos 4 buenas recomendaciones, un poquito más. Lope de Vega, Fuenteovejuna, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, y La Otra Isabel, de Laura Martínez Belli, y también Los Últimos Días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Entonces, pues, por favor, déjenos en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de estos, o si con estas recomendaciones se van a animar a leer alguno de estos. Denle like, no olviden compartirlo, y nos estamos viendo el siguiente jueves. Muchísimas gracias. Va a estar bueno, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Hasta luego. Bye. Chau.